Hoy puede que perdamos el miedo a morir con este episodio. Por lo menos más curiosidad. Si la ciencia muchas veces afirma cosas que tampoco se terminan de entender, como puede ser lo de la materia oscura y todo esto, ¿no? ¿Se podría decir, tú crees, que la ciencia puede ser un tipo de fe? La ciencia, esta es mi opinión, ha sido como parasitada, casi como un meme que ha conquistado la ciencia y la ha hecho presentarse al mundo como somos científicos, somos materialistas, somos ateos, somos escépticos, tú quieres ser científico y parece que tengas que comprarte estos otros ismos. ¿Qué dirías que es el alma? En el momento que hablamos de que algo pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo físico, Windows se cerró automáticamente. No lo pensaba contar porque es algo que está sucediendo, pero que esto tampoco va de ECMs, que sí, va de qué pasa cuando nos morimos, pero va de qué pasa cuando vivimos y va de que la ciencia no se convierta en la nueva religión. Se vio a sí mismo, desde arriba, no sé qué... La clásica ECM. La clásica ECM. Suenan todas las alarmas, pseudociencia, pseudociencia... Todo está hecho de materia. ¿Y qué es? Estamos terminando de... Estamos afinando ahí. ¿Cómo se investiga científicamente esto? Morirse es una experiencia maravillosa. Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos. Un podcast existencialista del que saldrás con más preguntas que respuestas. Capítulo 23. Bueno, pues empezamos. Empezamos. ¿No? Otro capítulo. ¿Otro capítulo más? Ay, ¿qué te pasa? Me emociona. ¿Te has emocionado de golpe? Número 23. ¿23? Creo, sí. Bueno, este capítulo ya lo apuntamos un poquito en el final del anterior y por fin ha sucedido que tenemos aquí nada más y nada menos que a Àlex Gómez Marín, que es una súper suerte y honor que puedas estar aquí con nosotras hablando de un temazo que son las ECMs. Sí, hoy puede... Para quien no lo sepa, experiencias cercanas a la muerte. Hoy puede que perdamos el miedo a morir con este episodio. ¿Qué opinas, Àlex? Por lo menos más curiosidad. Por lo menos Pues tendremos mira, más sí. curiosidad. Sí, bueno, Àlex, que para quien no conozca, pues eres físico teórico, neurocientífico y escritor de La ciencia del último umbral, que es un libro maravilloso que recomendamos altamente. Y bueno, lo que en el último capítulo estuvimos hablando de la fe. Y al final del capítulo, pues bueno, planteábamos un poco el tema de la muerte, de qué pasa después de la muerte. Al final las creencias pues muchas veces tienen que ver con este miedo a qué sucede cuando nos morimos. Y lo que pasa es que muchas veces como que la fe y la ciencia parece que están en contraposición, como que si uno cree en la ciencia no puede tener otro tipo de fe. Pero al mismo tiempo, dices, si la ciencia muchas veces afirma cosas que tampoco se terminan de entender, como puede ser lo de la materia oscura y todo esto, ¿no? Y no deja de ser un tipo de lenguaje, ¿se podría decir, tú crees, que la ciencia puede ser un tipo de fe también? Hay muchos creyentes en la ciencia, eso está bien, lo que pasa es que luego hay que desmontar qué significa esto, porque, por ejemplo, y esta es parte de mi activismo científico, cuando lo cuento y cuando lo escribo, ¿no? Cuando a mí me pasó lo que me pasó, quizá hablaremos luego, y yo empiezo a investigar qué se ha investigado sobre las experiencias cercanas a la muerte, me doy cuenta que desde la ciencia, en nombre de la ciencia, se ha dicho, sabemos que no hay nada más allá, y que quien piense eso, pues es tonto o está loco y que por lo menos estará solo, ¿no? Entonces yo descubro que hay una creencia científica de que el más allá no existe, no puede existir y que esto son bobadas de las religiones. Pero claro, una cosa que suena a creencia científica no suena muy científica, ¿no? Porque si algo es la ciencia es la capacidad de ir actualizando lo que tú crees que sabes del mundo a medida que te llegan nuevas evidencias o nuevas maneras de pensar. Claro, que es tener esta curiosidad, ¿no? De lo Claro. que no entiendes, pues empezar a estudiarlo. Es que justo, bueno, ya vamos a empezar a saltarnos el guión, Claro. porque esto es ya como, bueno... Por el final. Ya Es, está. es Habíamos una dicho bonita 30 costumbre segundos. que no podemos perder. Esta pregunta estaba más adelante, pero me viene como muy a colación de esto que dices, porque cuando vino Javier Santaolalla, que de hecho es quien nos habló también de ti y por eso contactamos contigo, claro, él nos explicaba que al final el método científico se basa a veces en afirmar
buscando la negación, que nos dijo lo del cisne negro, ¿no? Tú al final afirmas que los cisnes son blancos buscando a ver si existe uno negro. Como no existe, pues entonces afirmas que los cisnes son blancos, ¿no? Esto es lo que a mí me peta un poco la cabeza con el caso de las ECMs o, bueno, como tú dices, de todo lo que tiene que ver con los márgenes de la consciencia. Este planteamiento de que haya un cerebro permisivo que de alguna manera hace que la consciencia que sobrevive al cuerpo físico pues se encarne aquí y tal, pero que luego hay otra manera de vivir esa consciencia. Si hay tantos indicios, por tantos testimonios, a lo largo de años y años, que dicen, y además no solo testimonios que dices, bueno, puede ser una alucinación, sino testimonios que, digamos, son corroborables, porque hay mucha gente que ha explicado cómo le estaba manipulando el cirujano, cosas que se han dicho 3 habitaciones más allá, o sea, como cosas que nunca el paciente podría saber. De alguna manera, quizá no sé si es una prueba, pero sí es una evidencia muy importante, ¿no? Si tú tienes esa evidencia, digamos que sería como haber encontrado un cisne negro. ¿Cómo puede seguir afirmando la comunidad científica que no existe? Bueno, esto es delicado porque la ciencia tampoco va de muchos cisnes blancos y ahora encuentro uno negro y sé seguro que este uno es negro y ya todo el paradigma cambia. Es mucho más complejo, se tarda más. ¿Por qué? Porque te tienes que asegurar que ese cisne negro realmente era negro. O no, estaba manchado. Parece medio gris, pero no. Luego estaría bien encontrar otro cisne negro, replicar y volverlo a encontrar. Y hay muchos cisnes negros en este tema. Sí, yo los he colocado en estos márgenes de la consciencia por estar allí en las fronteras, donde muchas veces la gente no quiere mirar. Lo que pasa que no solo de datos vive la ciencia, ¿no? La ciencia tiene creencias, también tiene teorías, tiene maneras de mirar el mundo y según la manera que tengas de mirar el mundo, según qué datos no son posibles. Y aquí es donde entra un poco el gran conflicto. Y esto lo cuento con cuidado porque podemos hablar de experimentos, de teorías, de historia de la ciencia y de sociología y de filosofía, todo mezclado, ¿no? Todo mezclado. La ciencia, esta es mi opinión, ha sido como parasitada por un virus o un parásito, casi como un meme que ha conquistado la ciencia y la ha hecho presentarse al mundo como, bueno, somos científicos, somos materialistas, somos ateos, somos escépticos, todos estos atributos que parecen que es como un pack, yo a veces bromeo, es como un 3x1, ¿no? Tú quieres ser científico y parece que tengas que comprarte todos estos otros ismos, materialismo, escepticismo, ateísmo. Claro, los científicos o la ciencia que se practica con este sistema operativo que tiene todos estos virus corriendo, estos cisnes negros no los puede ver. Claro. Porque son imposibles. Imposibles. Es como si a ti te dicen que yo te dijera que ahora mismo me he convertido en un pájaro de color verde y tú es que no lo podrías ver. Entonces, hay mucho trabajo para ir presentando con paciencia las evidencias y podemos hablar de ellas y existen, pero lo que os quiero decir es que no es tan sencillo como lo que a veces se cuenta en los libros de texto. Voy, hago un experimento, encuentro el cisne negro, lo pongo encima de la mesa, todo el mundo obviamente lo ve y ya cambian de opinión. Porque para empezar las evidencias no son evidentes. Yo describo también que el proceso de las evidencias es como el de un juicio, en el que uno trae una carpeta y mira, tenemos aquí huellas que quedaron en la casa y en otra tienes un arma del crimen y en otra tienes un pelo que cayó que no estás seguro. La ciencia es más así que no como una especie de teorema matemático en el que empiezas. Lo que pasa es que muchas veces la comunicación científica apela tanto a traer certezas, porque la gente ¿para qué va? ¿Para qué va al médico? La gente ¿para qué va al científico? Para que le digan cómo es el mundo. Oye, tú cuéntame, dame certezas, ¿no? Claro. Estamos poco acostumbrados a que el científico diga, pues no lo sé, o diga, es que esto no es tan fácil. Hemos leído cantidad de titulares que dice, la ciencia dice... La ciencia dice. Sí. La ciencia son muchos científicos con opiniones distintas, con visiones del mundo distintas, unas más dominantes y otras más marginadas. Sí, que eso iba a decir justo, que es verdad que cuando antes he dicho, ¿cómo es que la ciencia? Es verdad que la ciencia, no se puede hablar de la ciencia como un único ente y que hay muchos tipos de científicos, muchas corrientes, me imagino, pero a mí sí me llama la atención que entendiendo esto que dices, que se parece más a un juicio, que dices, una cosa es tener prueba. No, mira, es que tenemos una grabación de la persona asesinando, vale, o lo vi yo, vale, pero
digamos, si tú tienes suficientes evidencias, a lo mejor sí puede llegar a constituirse como, vale, como una prueba. Vale, yo hasta ahí lo entiendo, que dices, vale, a lo mejor hemos visto un cisne negro, pero no sabemos si era negro o le estaba dando la sombra y tal, pero ya empiezan a aparecer cada vez más. No sabemos todavía. Yo no digo que se afirme la existencia del alma o la consciencia más allá del cuerpo físico, pero sí me llama la atención que haya cierta parte de la comunidad científica que sí afirme la no existencia. Esto es lo que me peta la cabeza. Claro. ¿Por qué pasa ahí? Pero porque yo creo que se crearon dos bandos, ¿no? Que era el religioso y el científico, y como que todo esto se incluyó en la rama religiosa y espiritual, que es como un poco el enemigo de la ciencia, ¿no? No sé, yo cuando crecí era como súper cool todo lo científico y percibir el mundo a través de ese tipo de Sí. raciocinio, en plan, no, todo lo que veas, todo lo que pues sea demostrable, todo lo que tal, ¿no? Es como que crecimos así y empezamos a dejar súper de lado la Sí, religión y lo espiritual. Todo parecía eso como es una más mierda, cool todo ser esto son escéptico. son locuras. Aquí hay que ser escéptico porque eso denota muchísima inteligencia, Sí. ¿sabes? Y yo creo Sí, que es que como al que no final te crees se los conformó cuentitos. un poco así el mundo. Por eso el otro Sí. día cuando hablábamos yo decía, creo que estamos entrando en una nueva fase de dándonos cuenta de que estamos empezando a necesitar otra vez rescatar esa fe o aprender a tener otros asideros en el mundo, porque se nos está revelando que es imposible que lo material sea lo único que hay, ¿sabes? Bueno, para empezar, porque la física cuántica ya ha hecho como todo ¡pum! ¡Hala! Entonces, es que, pero los científicos al final son humanos, llenos con sus sistemas de creencias, sus cabezonerías, y si lo tienen asociado a una religión, a una ideología política, a un tal, pues O incluso una identidad, ¿no? Que es un poco lo que decías tú en el podcast de ¿Tiene sentido? Que también hablasteis un poco de este tema y creo que comentabas como que quizá el motivo de que estos científicos que niegan en absoluto la existencia de esta consciencia que va más allá, quizá era un tema de ego, como de miedo a la muerte del ego, como que hay Sí. una identificación con mi carrera, mi objeto de estudio, me he tirado toda la vida, digamos, académicamente estudiando esto y me he identificado tanto con esto que si de repente esto es erróneo, yo soy erróneo, de alguna manera, ¿no? Si me decías antes de empezar, ¿hay algo de lo que no quieras que te No quieras preguntemos? hablar de esto. Pues justo de esto, que no lo pensaba contar porque es algo que está sucediendo, pero no sé, me apetece, espero que no suene impostado, porque realmente me apetece comentar algo que viene muy a colación, algo que todavía estoy transitando y es, entre comillas, de actualidad, y es un ejemplo no de libro de texto, sino en mi propia vida, ¿vale? El periódico El País me hace una entrevista sobre esto, bueno, se publica y a las 24, 48 horas de que se publique, esto hace unas 8 semanas o así, la Sociedad Española de Neurociencia, a la que yo he pertenecido, todavía soy miembro del Comité de Historia de la Sociedad Española de Neurociencia, la Asociación de Neurocientíficos Españoles, sin más, cuelga un comunicado en su página web y en Twitter y tal, y escribe al periódico El País, y dice que mis opiniones científicas son pseudociencia y desinformación. ¡Ah! Esto ha pasado hace 8 semanas, ¿no? Vamos a desplegar esto. Vamos a hacer Guau. Y a ti no te avisan de esto ni siquiera. O sea, Pero espérate, que es mejor todavía. Y como siempre hago mirando a cámara, vamos a hablar de ello. Entonces, ostras, que yo ya de alguna forma esto lo puedo... Esto es pensable, es esperable, pero como las ECMs, una cosa es pensarla, otra cosa es vivirla, ¿no? Ya, Yo ya. hace poco, voy a exagerar, ¿no? Pero he vivido una experiencia cercana a la muerte científica. Ya. ¿No? Entonces, el presidente de la sociedad, con toda la junta, escribe una carta, por favor, irla a buscar, leerla. Es para traerla a una clase de filosofía de la ciencia y ver, ¿no? Y ver justo lo que estamos hablando, ¿no? Gente aparentemente, no sé si culta, pero obviamente en un alto escalón académico,
se permite el lujo de escribir una carta en la que básicamente faltan a mi honor, me descalifican como pseudocientífico y desinformador y se indignan de que el país dé voz y opiniones de este tipo. Entonces, claro, yo digo, pero estos son mis colegas, en el fondo, son mis colegas, ¿no? Entonces yo escribo un correo, y os lo enseño luego, escribo un correo al presidente de la Sociedad Española de Neurociencia. Al cabo de una semana le digo, estoy muy disgustado. Y además nadie me ha escrito para decirme nada. Incluso podríais haber enviado la carta, pero podrías haber llamado. Y aprovecho y le pregunto, por cierto, ¿qué sabéis de este tema? ¿No? Tú eres experto, por decir, en microglía o en un canal celular que se abre cuando iluminas con una luz roja en esta parte del hipotálamo, del ratón, en una tarea de aprendizaje. Muy bien. Con perdón, ¿eh? No tienes ni puta idea de las ECMs. Me supongo yo, ¿eh? No te habrás leído nada de la literatura científica, lo desconoces por completo, me atrevo a decir. Le preguntaba, ¿no? Digo, me temo que sois totalmente ignorantes en el sentido técnico, sois muy irrespetuosos, porque a las 3 al cuarto escribís esto, y aparte yo creo que irrelevantes, ¿no? Porque la historia no se acordará de esto. Veis que empiezo fuerte y solo he tomado agua. Bien, escribo la carta y le digo con mucha educación, aunque con firmeza, al presidente, le invito a un diálogo privado en el que yo, si usted quiere, le puedo explicar no solo mi experiencia, será una anécdota, pero le puedo explicar, aparte de lo que he vivido, lo que he investigado, lo que he leído, y usted me puede decir. 3 semanas pasan después de ese correo, no hay respuesta. Cuando en 24:48 la carta estaba. Te hace ghosting. Bueno, 3 semanas, no, esto la gente lo tiene que saber. 3 semanas, no hay respuesta. A las 3 semanas le vuelvo a escribir otro correo. Señor presidente, llevo esperando su respuesta, entiendo que esté ocupado, ya que no ha respondido a mi invitación para un diálogo privado, ahora le invito a un debate público. Wow. En los medios de comunicación que escojamos, neutro, un podcast, podríamos... Oye, lo hacemos aquí. Oye, que se venga. Pero que fíjate se venga el melón. ya me El veis presi. que me va a la marcha, pero que no lo hago por... No, es un debate Y interesante realmente. ya que le importa tanto que en esta sociedad no se difundan bulos neurocientíficos, y menos aún desde dentro, ¿verdad? Porque aquí el problema es que para ellos yo soy un traidor, ¿no? Le invito a un debate público, en el que usted y yo debatamos, y así la sociedad podrá ver, la sociedad y los colegas podrá ver, si a usted le preocupa tanto la desinformación. Obviamente pasan 2 semanas más, y he perdido la cuenta, o 3, ninguna respuesta. Bien, 5 o 6 semanas más tarde les vuelvo a escribir a él y a toda la Junta, les digo, queridos, ha pasado ya, ya no una disculpa, que les pedí una disculpa pública, o al menos aclararlo en privado. Digo, ya ustedes tienen que saber que sigo esperando, ¿no? Entonces, ¿por qué cuento esto que no lo había contado todavía? Porque aún estoy jugando al ajedrez. Yo no quiero escalar este conflicto, pero fíjate cómo hay esta... En nombre del escepticismo, decías escepticismo. Bueno, un escéptico es el que duda... Ya me he calentado, lo sé, voy a beber agua. Sí, no, he tardado poco. ¿Quieres un vino? No, con agua me basta. Un escéptico es el que duda. Coño, pero también duda de sus creencias. No, siempre dudan de las otras. Escéptico, yo soy escéptico de los demás. Un tío o alguien que se cree racionalista, ¿no? De la ciencia, pues usa la razón y aplica el método científico, ¿no? Consiste, ¿no? Entonces, todos estos ismos abanderados, escepticismo, luego no se cumplen. Entonces, a mí me parece, la ironía es que... Mira, ni he bebido. La ironía es que acusándome a mí de pseudocientífico, esa carta y esta pequeña trayectoria es más pseudocientífica que la propia acusación. Porque en nombre de la ciencia, como institución, que me recuerda mucho a la Iglesia, ¿no? Sí, Ya, es que es tiene... En algo- nombre de... Y es que en la ciencia y en la Iglesia hay dogmas, hay herejes, hay papas, hay obispos, hay ritos, ¿no? Y esto es lo que a mí realmente me duele, porque esto tampoco va de ECMs, que sí, va de qué pasa cuando nos morimos, pero va de qué pasa cuando vivimos y va de que la ciencia no se convierta en la nueva religión
y va de que no acabemos con la ciencia por este dogmatismo que además no solo nos afecta a los pocos que queremos investigar estos temas. Pero ¿por qué la ciencia no va a poder investigar qué pasa después de la muerte? Porque es tabú, porque ya lo saben. Ya. Digo aquí, durante tanto tiempo hemos dicho en nombre de la ciencia, sabemos que no, y ahora hay que hacer el orden de los factores, alterar el producto. Pero esto no es la primera vez que ha pasado en la historia Bueno, no es la de primera la ciencia. vez. Quiero decir que ha habido muchos momentos donde pensamos que el Sol gira alrededor de la Tierra, resulta que no. Pensamos que la Tierra es plana, resulta que no. Bueno, no pasa nada, quiero decir. O sea, que hay veces que la ciencia, o que dices, pues lo más pequeño, el átomo, Pero- resulta que no. Se ha descubierto algo más, vale, pues Sí, esto pero- es igual, ¿no? Pero ellos Pensábamos que no, pues pero resulta que sí. quemaron a gente. Sí, bueno, Así ahora- que quemaron a los primeros que decían lo contrario. Bueno, a unos los quemaron, Ya. a otros los arrestaron en su domicilio, como a Galileo. Otros perdieron sus carreras o nunca más progresaron, y otros como yo que han llegado a estabilizarse y a ser un investigador de hecho y con derecho, pues lo único que queda hoy en día Es cancelarte. es cancelarte. Hacerte- Cancelarte sí. públicamente, y no hablaremos de la parte institucional porque no es apropiado hablarla aquí, ¿no? Pero esto hay que decirlo. Entonces, claro, yo no quiero problemas, pero esto es como un poco el bullying. Yo no voy a permitir que cuando salga al patio de juego, los de cuarto me escupan, porque no debe ser así. Entonces, tampoco vengo aquí yo a decir, aquí en esta Biblia está la evidencia de que somos inmortales. No, coño, vengo a decir, ¿podemos investigar esto? Claro. Podemos utilizar la ciencia, que es la novedad, la única novedad, porque todas las tradiciones, en toda la historia de la humanidad, en todas partes prácticamente, ya han hablado de esto, ya lo sabían, ya lo han experimentado, y la novedad única es que ahora la ciencia, ahora en los últimos años, se atreve a meter un pie y decir, oye, yo con mi método, que está muy bonito, voy a tratar de ver qué hay aquí. Pero a esto voy, o sea, perdón. No, sí. O sea, ¿por qué de repente, oye, que invitamos aquí al presi de la Sociedad Española de Neurocientíficos a que hagáis el debate? Sí, el doctor Que Matute, sería puede venir el doctor Matute. Súper interesante. Y puede venir Invitado también estás, en doctor privado Matute. también, porque hay que entenderse, pero no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer, porque dice muy poco de nosotros como científicos que juguemos así. Pero si te están dando una... Pues Sí, sí. tienes no- que venir aquí que no lo y vuelva a explicar hacer. unas cositas. Pero quiero decir que me sorprende, o sea, siendo bueno, representantes de la comunidad, de un sector de la comunidad científica en España, de alguna manera descalifiquen tanto este tema cuando hoy por hoy, o sea, entiendo lo que decíais de, bueno, a los primeros se les quemaba en la hoguera, vale, pero es que este tema se lleva estudiando científicamente 50 años, o sea, que Raymond Moody ya empezó a estudiar las ECMs bajo el método científico hace 50 años. Luego, ¿por qué es como tan...? O sea, no entiendo. Que no serías el primero en abrir esta puerta. Bueno, ¿Qué aquí pasa solo ahí? puedo especular psicológica y social e históricamente, pero es lo que hablábamos. La ciencia se separó de la religión, parece que hicieron una separación de bienes, ¿no? Sí. Y dijeron, bueno, de hecho fue casi literalmente así. Galileo, también lo cuento a menudo, Galileo dijo, que no lo dijo, pero yo me imagino que estoy en un teatro y soy Galileo, ¿no? Y dijo, mira, hagamos aquí una separación amistosa, ¿no? Vamos a llevarnos bien. Para ustedes el alma humana, ustedes siguen con el alma humana, que sea su negocio, lo administran, ¿no? Sí. Y nosotros el movimiento de la materia, de lo físico, ¿no? Lo que podamos medir. Y la ciencia empieza y es una maravilla y funciona muy bien con la física, dentro de ella la mecánica, la astronomía, luego la química, la biología. Luego llega la psicología, ¿no? En mi repaso de 400 años de la historia de la ciencia, Sí. hecha en un minuto. Y los psicólogos, sigelogos, ¿no? Logos, tratado, conocimiento de sige es alma. ¿Qué hacemos con el alma? Sí. ¿Cómo haría el primo de Zumosol, ¿no? Que esto los que somos más viejitos sabemos quién es, ¿no? El primo de Zumosol es el físico, ¿no? La mediría y la matematizaría. No sabemos, ostras, pues, ¿qué es lo que podemos medir y matematizar? El comportamiento. comportamiento. Pues venga, el comportamiento. ¿Y qué hacemos con el alma? ¡Chst! Di que no existe. Di que no existe. Pero peor, o sea, no solo no la estudio, sino que digo que no existe y quien la quiera estudiar, le vamos a dar estopa. Porque cómo se te va... Entonces, esto se junta con estos ismos, ¿no? Esta visión que es casi como os decía al principio, es un virus, ¿no? Mental que te afecta al sistema operativo y te dice que el universo es materia y solo materia, y que la realidad es solo materia y todo lo que sea inmaterial, esto es del otro lado. Es como en este país también con la política, si no es de un lado es del otro. Sí.
Porque además es mentira, solo tienes que saber un poquitito, ya no de historia, igual de física, ¿no? Tengo la suerte que también soy físico. Oye, ha costado 80 años que le den un premio Nobel al entrelazamiento cuántico, por ejemplo, ¿no? O sea, las cosas de Palacio van despacio. Se tarda en poder... Ver un electrón es casi como ver un fantasma. O sea, un electrón necesitas unos instrumentos, unas teorías. Nada es tan fácil. Hay ejemplos en biología también. Yo los utilizo para que la gente se dé cuenta que no estamos hablando de fantasmitas. Es decir, poder medir partículas elementales necesitas construir catedrales bajo el suelo, como es un acelerador de partículas. Se tarda mucho tiempo en poder ver eso. En biología igual. El reino de los hongos, animales, vegetales y hongos. De los hongos se tardó mucho tiempo en poderlos descubrir. Los microbios no sabíamos que existían. Hay muchas cosas, lo que quiero decir es que hay muchas cosas invisibles que se tardan tiempo en poder ver. Claro. Pero claro, como se dice aquí, con la Iglesia hemos topado. En el momento que hablamos de que algo pueda, no digo que, algo pueda sobrevivir a la muerte del cuerpo físico, Windows se cerró automáticamente. Y entonces los de la SENC entran bueno, los de los 3 o 4 que aquel domingo iluminados decidieron, entran no sé, se quedan ahí como agarrotados porque esto es, entonces, por eso he dedicado un capítulo del libro que lo he titulado Pseudociencia, ¿no? Porque hay que desactivar también todas estas herramientas de destrucción masiva del lenguaje, como decir, esto es paranormal, sobrenatural, pseudocientífico. Desinformador me parece todavía más fuerte, o sea, no sé. Porque tú cómo definirías, o sea, ¿qué dirías que es el alma? No lo sé lo que es el alma. Y no estoy tampoco capacitado, yo soy solo científico, es que esta es otra. Esto se lo tendrías que preguntar a un místico, a una mística, no sé, igual a un artista. Bueno, nadie te va a poder dar una respuesta certera, pero para ti, bien, a título personal, o sea, ¿tú crees en algo? Sería nuestra parte inmortal. Una manera de aproximarme sería eso. Aquello de nosotros que nunca muere ni morirá. Es una manera de decirlo. Ahora, no está hablando Alex como científico no hay estudios científicos del alma. O sea, alma y conciencia son sinónimos. No son sinónimos. Y este es otro problema, pero es que estamos en primero de párvulos. Vale. Es decir, como venimos insisto, y soy pesado con el materialismo, pero es que esta es la lacra que hay que sacarse de encima, o sea, cuanto antes. Como venimos del materialismo, solo hay materia. Y todo lo demás es un epifenómeno, Entonces, ¿todo lo demás qué es? Mente, conciencia, alma, espíritu, personalidad, todo... Lo demás es el humillo que emite por casualidad la materia, ¿no? o el cerebro, ¿no? No son sinónimos, pero los tenemos que tratar de momento como sinónimos. Por ejemplo, si tú te vas a Oriente, pues la consciencia no es ni tu mente, es como un principio que está fuera del tiempo. Mente suena más a lo que un psicólogo podría tratar de manera más habitual. A mí me sirve decir que estamos hablando de la experiencia humana, que es algo que la ciencia no sabe estudiar todavía. Vale. La ciencia de la experiencia no la sabemos hacer porque la ciencia 1.0 es la de Galileo, que significa que tienes que matematizar y medir, y no sabemos medir, objetivar lo que es no solo subjetivo, sino la propia subjetividad. Estamos viendo cómo se hace. También explico la historia reciente del estudio de la consciencia ortodoxa en los laboratorios, que empezó por ahí por los Juegos Olímpicos de Barcelona, hace 30 y pocos años. Antes estaba prohibido también. Antes también le habrían escrito una carta, siento si este va a ser la alusión constante, pero antes también tuvo que venir Francis Crick, un premio Nobel, ¿no? Y dar la bendición y decir, a partir de ahora, como yo lo valgo, que ya tengo un Nobel de hace mucho tiempo, voy a estudiar la consciencia humana. Y ya se pudo. Solo 30 años. No sabemos cómo hacerlo, pero también porque hemos estado con esta tiranía conceptual del materialismo. Y si encima a este problema le añades los márgenes de la consciencia, que no son solo aprovechar los cinturones, no son solo las ECMs, es la lucidez terminal, son las mediums, son los casos de niños que recuerdan vidas anteriores, son los sueños precognitivos, son las sincronicidades, es la sanación. Ostras, suenan todas las alarmas. Pseudociencia. ¿Podemos relajarnos? ¿No? ¿Hay algún adulto en la sala? O mejor, traer a los niños, porque los niños tienen más curiosidad para estos temas que claro, muchos... Es que la curiosidad debiera ser como uno de los principios del carácter científico, ¿no? Pero es verdad que sí que te sale algo automático de decir... ¿sabes? Pero porque yo creo que ha habido una asociación efectivamente muy fuerte. Sí, como si fuese... Como que si fueses tonto. Claro, como una condescendencia, ¿no? De, ay, pobrecita que creo en los fantasmitas. En público, porque esta es otra cosa que yo he descubierto.
Yo ahora entro a un bar y estamos aquí grabando en un bar. No sé si se podía decir eso, pero Sí, es un sí, lugar remoto en una... No, se puede, lo decimos todo el rato. Ama la vida. Ole. Pues cuando yo entro a un bar ahora, cuando venía en el tren, ¿no? Y pienso, de estas 20 personas que hay aquí, 17 seguro que les ha pasado algo raro, en este sentido tan bello. Seguro que han tenido una experiencia de este tipo dentro de los márgenes, escoja usted dónde. Lo que pasa es que no lo van a contar a la primera, pero yo ahora que lo he contado, a mí me lo cuentan. O sea, yo ahora voy a la radio, voy a la tele y cuando acaba la entrevista, el periodista, vosotras aún no lo habéis hecho, pero el periodista viene y me dice, Alex, es que a mí me pasó esto y tal, me escriben correos. ¿Qué quiero decir? Que creo que hay mucha gente metida en el armario pensando que los demás están fuera del armario y estamos todos dentro diciendo, hostia, no salgas, no lo digas, no sea que piensen que claro, que eres tonto, que no eres suficientemente listo. Es hora ya de que salgamos, incluidos los autollamados escépticos. Yo también soy escéptico, yo también dudo. Hay días que pienso, Alex, ¿qué estás haciendo con tu carrera? ¿Estás investigando esto? ¿Y si no hay nada? Bueno, es una aventura también de conocimiento, pero lo que quiero decir es que hay muchísima gente, muchísima más de la que os pensáis, que le pasan cosas increíbles, pero no tiene una cajita donde ponerlo. ¿Y qué hace? Lo pone debajo de la alfombra. Bueno, y luego me escriben al cabo de 40 años y me dice, me pasó esto con esta edad, solo sabía mi mamá que ya murió y ahora yo se lo puedo contar a usted. Es bonito y a la vez es un poco triste, ¿no? Que no haya espacio en esta sociedad para compartir esto. Sí, nos pasó ayer con un amigo cenando que le dije, pues mira, mañana vamos a grabar, tal, no sé qué, experiencias cercanas a la muerte, tal, y de repente, bueno, sí, a mí me pasó, porque estuve en coma durante una semana y dije, bueno, pero una cosa es estar en coma y otra cosa es tener una experiencia cercana a la muerte, de ver tal. No, sí, es que a mí me pasó eso con 7 años. Y flipamos. Dices? Sí, y flipamos y no nos lo había contado nunca. ¿Pero y qué vio? Se vio a sí mismo, desde arriba, no sé qué. La clásica ECM. La clásica ECM, y luego vio la luz y tal y cual, pero decidió darse la vuelta. Dijo, tenía 7 años y dijo, mi mamá está llorando muy fuerte. Ostras. Y me quiero volver con mi mamá. De punta. Bueno, todo esto... Bueno, si quieres contar tu ECM... Estoy tratando de relajarme porque es que esto me pone... Sí, porque me duele. Bueno, otra de las preguntas que teníamos, claro, era cómo te has sentido tú, o sea... No, yo bien. Personal, os he contado esto de verdad que no... Es algo no que digo llevaba... por el tema de todo el revuelo, de esto que te ha pasado, de... Bueno, no, si tú lo cuentas a de nivel... tu cancelación. Fíjate, tampoco es que me hayan cancelado, pero si tú lo cuentas a nivel personal, la gente es humana y te mira con cariño. Si tú lo cuentas a nivel profesional, te miran con condescendencia. Fijaros qué diferencia. Yo a mis colegas, incluso al más materialista, que se ofenden mucho, porque les llamo materialistas, miraré a cámara, es cariñoso. O sea, habéis dado por pelo a todo el mundo, le habéis llamado magufo y de todo, y ahora porque yo digo materialistas, pues son muy listos, ¿no? Son muy listos. Todo está hecho de materia, pero no les preguntes lo que es porque no saben lo que es la materia, porque no lo sabemos ni los físicos, ¿no? Entonces, a nivel... Me parece increíble. Eso Sí. de Bueno, porque de la materia, pero luego pregúntales qué es la todo materia. está hecho de materia y qué es... Estamos terminando de... Estamos es? afinando ahí. Entonces, yo lo cuento a nivel... Bueno, claro, la gente lo supo, ¿no? Hostia, ¿cómo estás? Claro, la gente no te quiere mal. Qué bien que hayas vuelto, has perdido peso, claro. El cambio, y esta es la aventura que yo también describo cuando voy y hablo en podcast como vosotras o en el libro, la chicha está en cuando yo digo, no, esto que a mí me ha pasado a nivel personal, yo ahora voy a coger mi pierna de la física teórica y mi pierna de la neurociencia y voy a ver cómo puedo andar este camino y ver profesionalmente estas ciencias que me dicen de lo que me ha pasado. Ah, no, chico, no. Esto se tiene que quedar como una anécdota. No te atrevas a tratar de hacer ciencia de esto. No. Entonces la respuesta es depende. Lo que acabamos de hacer hace un momentito. A nivel privado y tal, qué fuerte esto que te pasó. Porque en el fondo, claro, es un tránsito complicado para ti, para tu familia, pero siempre se queda en... Es una anécdota. Es decir, ¿qué significa anécdota? Significa, etimológicamente significa que no merece ser publicado. ¿Qué significa? Que no merece ser hecho público. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra alucinación? Significa que no es realmente real. Significa que es una realidad de segunda clase. Significa que en el fondo no es muy real. Es decir, hace poco, no hace tanto, te
te decían que estabas loco. Ahora se tolera que se hable de CMs, pero en el fondo lo puedes contar, pero hombre, no te vas a creer realmente que estabas viendo a seres de verdad, o no te vas a creer realmente que estabas viendo el quirófano con todo lujo de detalles. Bueno, esto es lo que yo quiero preguntar científicamente, si es realmente real eso o no. Pero los que ya saben antes de investigar ya dicen que no. Ostras, estoy en loop. Pero si quieres os cuento mi ECM, pero es que mi ECM es lo menos importante aquí. Es mi punto de partida para tratar de hacer una ciencia que investigue lo que no sabemos, no el malo conocido, sino el bueno por conocer, ¿no? Claro. Y yo descubro que hay otra cosa que no sabía, muchas cosas que no sabía. Descubro que hay mucha gente que lleva en comparación son pocos, ¿no? Hay más gente que estudia la forma torcida del ala de la mosca de la fruta que las ECMs en el mundo, porque la financiación va para allá, ¿no? Bueno, nada en contra de los que estudiáis el ala de la mosca. De las moscas no, de la pero es fruta verdad, es verdad. es como. Pero hay gente que investiga, hay revistas científicas. O sea, cuando la gente diga pseudociencia, digo, espera un momento, cariño, espera un momento. Hay revistas científicas donde se publican estos resultados. Hay investigadores que lo hacen. Hay congresos. Es una actividad un poco marginal, pero es ciencia también. Eso existe y yo no lo sabía hasta que no tuve la mía. Pero ahora una pregunta que a lo mejor es un poco tonta por mi parte, pero claro, ¿cómo se investiga científicamente esto? O sea, puedes recabar testimonios, claro, o sea, pues, supongo que hacer tablas de cosas que son comunes a todas, tal, pero claro, a mí me entra esa cosa de cómo más se puede medir, o sea, más allá de los testimonios. Vamos a ello. Es una pregunta frecuente de... Bueno, en el fondo lo único que te queda es preguntarle a la gente y ya se sabe la gente lo que ve, ¿no? Es mi manera un poco de parafrasearlo. No, yo sin poner en duda a la gente, en plan, ok, ¿para qué vas a mentir sobre eso? Tampoco tiene sentido. Digo, en plan, si hay alguna, o sea, a la hora de abordar esta investigación, si hay más cosas como... Sí, hay muchas, faltan muchas más. Lo primero, hay que atender a la experiencia humana. Esto lo tengo que decir porque a ver si la gente, si no, ¿qué se cree la gente cómo funciona la psicología? ¿No? La psicología es una ciencia, vamos a poner las cositas un poco, es una ciencia la psicología. No os quiero poner en un compromiso. Quiero decir que la ciencia de las ECMs no es como, de momento, igual nunca lo será, pero no es como la física de partículas. ¿Vale? Claro. Es más bien como la psicología. Claro. ¿Por qué? Porque estás trabajando con la psique, lo que la gente experimenta, vive, cuenta, ¿no? Entonces, para empezar, ¿la psicología es una ciencia? Sí. ¿Y qué métodos tiene? Pues hay un método en el que tú le preguntas a las personas qué te ha pasado y lo recoges, pero no qué te ha pasado como cuando tomas un café con una amiga. Se hace bien, se hace un cuestionario, se hacen unos controles estadísticos, esas respuestas, que ya sabemos que las respuestas que puede dar alguien pueden estar confundidos, ya lo sabemos, se investigan bien y se pueden sacar patrones, ¿verdad? Conductuales y tal, subjetivos. Bueno, pues esta es una forma como se han investigado las experiencias cercanas a la muerte. Por ejemplo, para aquellos más cientificistas, pues el artículo de Pim Van Lommel y compañía, 2001, en la revista The Lancet, la mejor o de las mejores revistas de medicina, ¿no? No sé cómo lo colaron allí, es un milagro también, ¿no? Porque el editor dice pseudociencia, ¿no? Y hace así, ¿no? Esta es otra. Bueno, pues investigaron a 300, no sé, 40 y pico, no recuerdo, 300 y pico paradas cardiorrespiratorias en un hospital, varios de Holanda, en los que, bueno, en un estudio que se llama prospectivo, que está muy bien porque no es retrospectivamente ir por la calle. ¿A usted le ha pasado una ECM? Cuénteme. Sí. Ahí puedes saber lo que te cuenten, pero no puedes saber a quién no le ha pasado, porque no te lo van a contar, o porque no les pasó. Tampoco puedes saber si depende del género, de la edad, de la creencia religiosa, incluida la ciencia como religión, ahí va. Entonces, eso se hizo en un hospital, por ejemplo, y a esas personas, las que habían conseguido resucitar, que sabían quiénes eran y qué medicación tenían. Bueno, y que tampoco puedes saber si es retrospectivo en qué momento sucede. Tampoco. O sea, tiene otro valor el que yo te cuente, mira, estaba viendo al cirujano hacer tal cosa, si tú has podido medir que eso pasa, lo que yo estoy describiendo sucedió en el momento de parada cardiorrespiratoria. Esto es quiero llegar ahí, pero quiero andar poco a poquito, si tenemos tiempo, con las evidencias, cómo se van refinando, para que tenga alguna duda de que se puede hacer ciencia de esto, ¿no? Porque este es mi primer campo de batalla, es esto. El cómo
ahora vamos a ver cómo se hace, pero que el tema se puede investigar, faltaría más, ¿no? Entonces, bien, recogen las experiencias de estas personas, que son resucitadas, y les preguntan, pero fijaros, de los que tienen una parada cardiorrespiratoria, los que sobreviven, otros se mueren. Estos no volverán para contarlo. O igual lo contarán de otra manera. Los que vuelven, los que se acuerdan de que algo les pasó, los que lo quieren contar y los que lo cuentan, y resulta que lo que describen cuadra con toda una escala científica, me atrevería a decir, insisto, no es electrodinámica cuántica, pero con una escala, la escala de Grayson y otras que hay, en la que tú dices, yo vi seres al final del tal, luz, una sensación de paz, el tiempo tal, noté cómo todo esto te da una puntuación en una escala y al final tienes, estos han tenido una ECM. Bueno, ya sabes qué porcentaje de los que, ahora vas a ver por qué estos la tuvieron y estos no. Estás haciendo ciencia, vas a ver la estadística, vas a ver qué medicación tenía. Depende, no depende de la medicación. ¿Okay? Y estos que lo han visto, que han contado, han visto seres... Vale, ¿usted es ateo o es creyente? Que es una pregunta que me hace mucha gracia, porque los que preguntan, ¿eres creyente? Es como que ellos no creen en nada. Aquí también hay otro truco de, ¿no? Como te decía antes, los escépticos de todo menos de sus propias creencias, ¿no? Bueno, pues ver los que son creyentes, si lo que han visto se correlaciona con sus a priori religiosos. Pues no. Lo que pasa es que se colorea un poquito. Pues bueno, yo vi a 3 figuras y sé quiénes son y son relevantes para mí. Quiero decir que aquí ya se puede hacer una ciencia que entra más, si quieres, en el lado de lo psicológico. Pero al mismo tiempo lo correlacionas con la información médica que tenías. Bueno, ya tenemos esta manera de hacer ciencia. ¿Se puede hacer más? Sí. ¿Qué más se ha hecho? Por ejemplo, lo siguiente que puedes hacer, que es la otra... Bueno, hay objeciones a lo largo del camino, las objeciones están bien. O sea, por eso digo, yo también soy escéptico. Ya, pero objeción, profe, ¿estaba muerto o estaba de parranda? Es decir, sí, han visto aquello, la luz, tal, pero primero, who knows, o sea, esto. Y segundo, igual es que lo pillaste justo cuando se estaba muriendo o cuando ya estaba viviendo de nuevo, ¿no? Sí. Bueno, pues puedes ir a afinar más. ¿Cuál es la definición clínica de muerte? Muerte clínica es parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Obviamente, si se te para el corazón y dejas de respirar, tienes unos minutitos en los que aún puedes ser resucitado, técnicamente, ¿no? Por eso ya más rápido alzamos, no dirías, mira, se le ha parado el corazón, ya se ha muerto. No, corres, porque tienes poco tiempo. Entonces, hay datos también médicos y fisiológicos de cuánto tiempo aguanta un cuerpo en parada cardiorrespiratoria. Bueno, pues puedes empezar a correlacionar, porque el médico sabe lo que tardó esa reanimación y además está estudiando ECMs, porque ya esta es la gracia, ¿no? Que ya vas con esa intención, porque los hospitales son los nuevos laboratorios de la consciencia, ¿no? Claro. Si no hay tabú, obviamente esa investigación no puedes ni hacer la pregunta. Bueno, pues puedes saber cuántos minutos esa persona estuvo, ¿verdad?, en parada cardiorrespiratoria. Y a partir de unos ciertos minutos es cada vez más improbable que haya cualquier tipo de percepción, recuerdo, porque obviamente a tus neuronas les falta riego sanguíneo y se están muriendo. Aquí viene la otra definición, que es muerte encefálica. Ya estoy en muerte clínica, pero ¿qué tiempo me queda hasta que mis neuronas, que son células, de no poder recibir nutrientes, oxígeno y no poder eliminar CO2 y tal, están moribundas y llega un momento que se mueren? Y cuando se mueren ya no se pueden recuperar, ¿vale? Ya no se pueden resucitar. Entonces, claro, los que vuelven aún no estaban... Pero ves que la definición, ¿veis? La definición ya de muerte ya tenemos 2. Y esta ya empieza a ser difusa. Luego, en el budismo y en otras tradiciones hay muchas más, ¿no? Entonces, se intenta hilar más fino dentro de estos estudios y ver en qué rango estás de estos varios umbrales. ¿Vale? Cuando ya hay casos, claro, luego, como el oro en el Mississippi, luego hay casos en los que alguien está en parada cardiorrespiratoria más de 5 o 10 minutos, cualquier médico en su sano juicio te dirá, o sea, según todo lo que yo he aprendido en la carrera, esta persona no puede estar ni percibiendo ni recordando nada, porque está... Ni teniendo ningún tipo de actividad cerebral. O si la tiene, y es de ahí donde viene, algunos equipos han conseguido
los permisos para bajar corriendo, pero para que veáis lo difícil que es esta ciencia, no solo Claro, por las cartas al país, es difícil hacerlas, sino porque tienes que bajar corriendo y mientras están salvándole la vida a alguien, tienes que decir, perdonad, ¿me dejáis un huequito? Que soy un científico. Que le voy a poner aquí entonces, ¿qué un ponen? Le electro. ponen un electroencefalograma, que es como un casco, Claro. que te permite escuchar como si tú pusieras el oído en la pared, qué sucede al otro lado del cráneo. Sí. En la parte del córtex, en la parte más superficial. Con un electroencefalograma no escuchas las neuronas de tu dedo gordo, ni tampoco las que están más profundas, y no tienes tampoco resolución espacial, pero sí que, oye, ¿están los vecinos en casa o no? Sí. Hostia, pues no digo nada. Esa es la idea, ¿no? Y puedes por lo menos determinar, fíjate, si aquí también estás haciendo ciencia, estás midiendo la actividad cerebral, puedes ver si hay pip o si hay señal electroencefalográfica, Sí. no cardíaca. Y hay casos en los que no hay. Entonces, cerebrito muertito. Ya. Otra, levanta la mano y es lícito. Ya, pero igual había actividad más al fondo del cerebro, en otro centro. Sí, igual también hay, y se ha medido también. Hay algunos estudios, muy poquitos, en los que había 4 pacientes, ¿cómo era aquello? Y les desconectaron el soporte vital, porque habían decidido, por criterios éticos y médicos, que los apagaban, pero les habían permitido Aprovecharon para medir. su actividad. Y solo en 2 de 4, son pocos, pudieron medir unas actividades, unas ondas, ¿no? Bueno, hay algo pasando en tu cerebro. Pero ves, aquí ya estamos haciendo ciencia, estamos discutiendo qué hay. ¿Esto que hay tiene capacidad funcional para producir percepción y memoria? Sí, no. ¿Cómo de probable es? Pero sin entrar en Pero si lo maravilloso es eso, si lo Exacto. maravilloso es decir, oye, pasan cosas muy raras a ciertas personas, vamos a ver si es que... No, mira, había un poquito, bueno, o no había nada, Vamos, bueno, pero igual vamos, era más profundo. vamos. Genial pregunta, vamos a intentar ver si había más ¿Esto profundo. suena a Digo, pseudociencia? No. Esto suena a investigar las cosas que además Claro. es difícil. Y a y no- investigar uno de los mayores Misterios misterios de que la Entonces, tenemos. pero es que no Que se es la acaba aquí, muerte. hay más, porque la telenovela hay más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en ocasiones no se mide nada, ¿verdad? No se mide actividad cerebral, al menos en esta zona superficial. Superficial, pero es la del córtex, que es donde en teoría tú tienes también tus funciones cognitivas que te permitirían, ¿no? Dices, ya, pero si me cuentan que ha visto los seres de luz, bueno, claro, la hipótesis estándar son fuegos artificiales en tu cabeza, ¿no? Es tu nevera, que la escuchamos, está escacharrada y hace ruido, y como el coche cuando se te rompe, hace pa, 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 y el coche pero ¿qué pasa? Que cuando un electrodoméstico se escacharra, esto yo siempre lo explico hablando de Rajoy, esa frase, ¿no? de cuanto peor, mejor. O sea, Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. ¿Recordáis? Sí. Esto, Gran momento. Su lema de vida ya. esta es la Cuanto peor, mejor. el para reto todos. que tienen mis queridos materialistas en este tema. Explíqueme usted, bajo su modelo de cerebro, que luego si queréis hablamos, del cerebro productivo versus el permisivo, que por cierto, me temo, lo voy a decir otra vez, que mis colegas de la SENC, firmantes de la carta, me temo que en su vida nadie les había dicho que hay otra manera de pensar lo que es un cerebro, no Ya. como un órgano productivo. Me encantaría saberlo. A mí no me lo han contado. Y llevo ya años investigando. Nunca lo he tenido que leer de William James en un artículo de 1898. Nunca. O sea, no sé si saben que hay esta otra opción, ¿vale? Entonces, claro, la siguiente pregunta es, bueno, sí, tenemos las experiencias bien catalogadas, la escala de Grayson, los que han vuelto, estudio prospectivo, electroencefalograma, pero ¿y si vio el más allá antes o después, ¿no? Entonces, el equipo de Samparnia, ahora lo cuento para que se entienda mejor, decidió poner unas tablets en el techo de la sala de Sí. reanimación, mirando para arriba, y había unas imágenes que cambiaban aleatoriamente. Una naranja, un plato de espaguetis, me invento, Sí. ¿no? Y la idea es, bueno, ¿podemos correlacionar el momento en el que Claro. el electroencefalograma está plano, la persona será resucitada, se acordará de algo, nos la contará, será una experiencia cercana a la muerte? Y dirá, por cierto, que- y un plato de espaguetis encima de Exacto. un armario. Tengo hambre. Y eso lo podremos acotar en el tiempo, porque es otra obsesión, ¿no? Objeción legítima, ¿no?
Oye, pero es que esto te pasó cuando tu cerebro funcionaba, ¿no? Después, bueno, pues vamos a ver. Lo ha intentado y no ha encontrado a nadie que se haya salido de su cuerpo yéndose hacia el más allá y ha dicho, coño, un plato de espaguetis, luego se lo voy a contar. No ha pasado, pero si lo llega a encontrar, bueno, primero no sé cómo lo... Hombre, igual tienes como cosas más importantes en las que fijarte. Cuando te estás muriendo te ves a ti mismo desde Te fuera queda- y ves una Te luz. quedas Bueno. parado con los Dices, iPads. ¡Hey! Y entonces, ¡Una naranja! y entonces aquí viene el último rizo del rizo, ya que me habéis preguntado por las evidencias y muchas veces en los podcasts no tengo tiempo de contarlas. La gente dice, este tío habla. No te leas mi libro si no quieres, pero que existe. No estoy vendiéndolo, pero cómpralo y léetelo. No, yo de verdad, voy a hacer una campaña navideña. Queridos miembros, no sé si regalároslo. Presidente. Pero voy a sortear un libro. Voy a sortear un libro. Tienes un libro esperándote. Ay, Presi. no quiero parecer, o sea, le pongo humor porque es Hombre, trágico. es que sí, La es vida- trágico. La vida, La vida Bueno, sin humor. es trágico y irrelevante, como os decía, ignorancia, irrespetuoso y irrelevante. Irrelevante, porque yo voy a seguir haciendo mi investigación Claro. y la gente va a seguir Que bueno, diciendo. por cierto, ahora nos cuentas exactamente qué es lo que cómo estás investigando Ok, tú. ok. La última, que esta el piece of evidence que se dice en inglés. Ese es el trocito de evidencia Sí. que la gente, mira, voy a hacer esto que utilizo también como metáfora muchas veces, ¿no? Además me lo habéis dejado perfecto, ¿no? Los datos. O sea, porque tú me has dicho que te lo has leído, me ha hecho mucha Sí. ilusión. ¿Te acuerdas del ejercicio de la página Arrúgala? Hacia el final, el capítulo de la ciencia de lo imposible. Sí. Dijo, coge un papel, Sí. míralo, este es tu dato. Fíjate Sí. qué bonito, es cuadradito, planito, está muy bien. Te cabe en un marquito, lo puedes colgar, ¿no? Y esto Sí. yo lo utilizo como metáfora para hablar del taburete de la ciencia. Los Sí. datos es el papel, el marco es la teoría y el clavito es que te lo dejen contar en una revista o en un Sí. medio de comunicación sin que te llamen pseudo tal. Vale. Pero luego hay datos que son así, que son las anomalías, ¿no? ¿Y Vale, qué ha hace? cogido una servilleta y la ha arrugado por si alguien no está viéndolo en imagen. Pues si estáis conduciendo, no miréis, no miréis. Bien, si esto es un dato, un gurruño de papel, ¿verdad? ¿En qué marco lo vamos a poner? Ya. Bueno, pues en el del cerebro que lo... No, y ahora os voy a contar en esta escala que hemos ido avanzando los datos de los que mucha gente... Bueno, para empezar ya os digo que no se han leído nada, pero los descartan porque esto no puede ser. Sí, que no cabe en su marco. Y aquí, al final de un capítulo, cuento, creo que son 6 casos espectaculares en el que la persona tiene, y atención desde casa, tiene, bueno, a veces no es parada cardiorrespiratoria, a veces es un coma inducido, cosas chungas, ¿eh? Coma inducido, o un accidente, algo muy grave, o una operación muy difícil en la que tienen que quitarte la sangre del cerebro y para eso te tienen que hibernar. Hay un caso que cuento aquí, muy famoso. Sí. O sea, no estamos hablando, Pepito se tropezó y al caer dijo que vio los seres de luz. No. No, sí. Tienes controlado con unos sistemas, porque tienes que saber exactamente cómo está toda la fisiología de ese paciente. Y ese paciente, cuando está en ese estado, aparte de apuntar para arriba y ver el más allá, que yo creo que es lo mejor, resulta que también apunta para abajo y ve el más acá. ¿Y qué ve del más acá? Ve lo que pasa en la sala de operaciones. Y luego se acuerda y luego lo cuenta. Y luego el médico, cirujano, la cirujana, flipan, ¿no? Porque les cuentan, y no les cuentan, vi cómo me operó. Sí, claro. Sí, ya. No, vi cómo se le cayó un bisturí cuando su asistente se lo dio y usted le hizo esta broma y ella le respondió o él le respondió no sé qué y luego, o sea, cosas que Que no podría Ya, saber. A que- esto me refería con Vale. que... hemos llegado, ¿no? Entonces, ¿qué haces, ¿no? Con este tipo de... Esto se llama experiencias cercanas a la muerte fuera del cuerpo con percepción verídica. Verídica porque la puedes verificar con algo claro. del más acá, ¿no? Y no tienen explicación médica, ¿no? Claro. Habrá que buscársela en vez de decir pseudo. Pero luego hay más. Algunas de estas personas que tienen la experiencia fuera del cuerpo, la experiencia cercana a la muerte fuera del cuerpo verídica, encima la tienen extrasensorial. ¿Qué significa esto? Que ven lo que sucede en la sala de al lado. O describen, y hay casos Claro. en la literatura, pocos, pero hay casos, no va a haber 3.000 trillones, ¿verdad? En los que describen, es que he visto el tejado desde arriba. Y no vi la tablet de Párnia con los espaguetis, pero vi unas zapatillas de color azul. Sí, que luego... Y luego fueron van y lo las verificaron, comprueban, sí, ¿no? sí. Entonces, ya es lo imposible de lo imposible. Estaba muerto, se vio desde arriba, vi lo que pasaba y vio cosas que ni que estuviera vivo habría podido ver dentro, ¿no? Otra anomalía de estas. ¿Qué hacemos con esto? Bueno,
Ha tirado la servilleta. ¿Está? Ya no está. Bueno, habrá que ver, ¿no? Pero eso desafía. Y por eso las ECMs no son solo sobre la muerte, sino nos hablan de la relación entre mente, conciencia, alma. Aceptemos pulpo como animal de compañía, ¿vale? Sí. Pero y su relación, esa extraña pareja entre mente y materia. Parece, y digo parece, que hay veces que la mente se despega de la materia como un velcro. Y a veces es en nuestro día a día. Luego, si queréis, hablamos de lo que digo, las experiencias maravillosas del día a día. Telepáticas, precognitivas, sincronísticas. Se despega un poquito, pero luego vuelve, porque tienes que cocinar, tienes que hacer cosas, ¿no? Pero en situaciones muy límite, parece que se despega de esta manera tan espectacular y luego, no sabemos por qué, esa persona puede volver y lo puede contar y se puede investigar. Buah, pues aquí están las evidencias y una más. Y por si eso fuera poco, e independientemente del electroencefalograma y todo, solo la experiencia que hemos tenido los que hemos estado allí, se ha investigado también científicamente, porque se puede hacer psicología de ello, se hace una estadística, un estudio longitudinal, que es que te esperas 1 año, 4 años, 5 años, 8 años, y vas viendo, y como tienes un grupo control, que son los que han vuelto y no les ha pasado, puedes ver cómo evolucionan las vidas de estas personas que hemos tenido estas experiencias. Y se ha, no digo demostrado científicamente, porque parece el anuncio del Danacol, ¿no? Que si te lo dice la ciencia tienes que hacerlo, pero se ha mostrado que las vidas de las personas que han estado en ese umbral se transforman para mejor. Son más empáticas, viven más tranquilas, no solo le tienen menos miedo a la muerte, o sea, que además hay un impacto psicológico, que igual sería lo más importante de todo, de si conseguiste ver el plato de espaguetis o no, ¿verdad? Sí, mira, justo mi madre, que cuando le dije que ibas a venir al podcast, le dije, oye, si tienes alguna pregunta, y me hizo una que viene así como muy a huevo y que me parece muy interesante, justo sobre esto de, vale, las personas que han tenido una ECM, luego resulta que sus vidas se transforman, pero es verdad que no son tantas, pero hay algunas personas que han tenido ECMs negativas, que donde han ido no es a la haz de luz y a Dios y a sus seres queridos, sino que de repente han ido a un lugar terrorífico y lo han pasado fatal y han vivido como una especie de ECM versión infernal. Vale. Las personas que han sufrido, no sé si lo sabes, yo te hago la pregunta por si de repente tienes los datos, ¿esas personas también sufren una transformación después? La respuesta es no lo sé. Un científico ha dicho no lo sé. No lo sé. Aprendan. No, quiero decir, se conoce que hay, pero es un porcentaje bajísimo de experiencias cercanas a la muerte negativas. Negativas suelen ser no porque te encuentres al demonio, sino porque la gente se encuentra a la nada absoluta. Les da un pavor. Pero no hagáis así. Os habéis puesto las dos así. No, relajaos. yo, porque justo viendo el documental son las más minoritarias. Sí, son las menos. Pero de las pasa, y hay que decirlo, pero hay que contar, esto es como decir, ¿no? ¿Sabéis que hay gente que bajando las escaleras se cae y se clava un bolígrafo a través de la nariz y le revienta el cráneo cuando va a llevar a los niños al cole? Pues esto pasa. Pues sí, pero no te va a pasar. O sea, ¿qué es lo que pasa normalmente? Y podemos hablar de si estas personas también transforman la vida, es una bonita pregunta y no lo sé. Y al ser tan pocas, me imagino que es difícil hacer estadística. Ya sabes, mueren, te resucitan, te acuerdas, lo cuentas, lo has tenido, era horrible y luego hay que ver. Pero lo que hay que decirle a la gente es que, y esto según como a veces me lo han citado en algún medio, parece que invite a la gente al S, que sé que en YouTube no se puede decir, bueno, sé que hay palabra que no se puede decir. No, que nos cancelan. No, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Sí. No invito a la gente a... Pero morirse, o decirlo de otra manera, la transición en el umbral, aunque no haya más allá, es que soy el más escéptico, para ti también es esta buena noticia, querido. Morirse es una experiencia maravillosa. Maravillosa. Es de lo más bonito que te va a pasar en la vida. ¿Sí? Los que hemos estado allí, relajarse. Los que hemos estado allí, insisto, hablo como ser humano que lo ha vivido y como científico que conoce los estudios que se han hecho, todos volvemos encantados. Encantados. Incluso hay gente que no quiere volver. Porque se está muy bien. Eso también se cuenta mucho. Se cuenta porque... Y para vuestra tranquilidad, perdón, Lucía y Elena, que os he visto muy agobiadas con lo de que hay gente que vive experiencias cercanas a la muerte negativas. Es que justo lo he visto hoy en el documental de Después de la muerte, y hay uno que narra
que tiene como que eso, se está muriendo en el hospital, de repente le llevan unos seres, no sé qué, y le llevan como para abajo a un Pero sitio ese- horrible y le empiezan a putear de todas las maneras, a arañarle, al morder, no sé qué. Pero luego él empieza como, claro, se piensa que está en el infierno, entonces empieza a pedir ayuda a Dios, básicamente, o a, no sé si a Dios o a como de, por favor, sacadme de aquí, ayuda, 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 y entonces de repente empieza a ver la luz, Eso era un llega al materialista, otro seguro. lado y no sé qué. Bueno. Y entonces todo acaba bien, chicas, todo acaba Vale. No sé bien. cuántas ECMs cuentan. Hombre, la ECM de Iben Alexander, la de la prueba del cielo, Sí. tiene un momentito... Tiene un momento de la prueba del cielo también ahí Tiene de, un ¡ay! momentito ahí que dices, uy, Sí. uy, voy a dejar de leer antes de dormir este libro. Pero Pero luego... bueno, son los menos. Pero a son los pesar de menos. todo, se está muy bien ahí arriba. Sí, sí, Está sí, en luego paz, todo... la comunicación es telepática, tienes un estado de certeza y sobre todo, yo lo entiendo, la gente que está sufriendo muchísimo, porque claro, la gente tiene miedo a la muerte, no hablamos de ello, pero además la gente tiene, no tanto a la muerte, yo creo que la gente tiene miedo a dos cosas, una, a la inexistencia, a que se olviden de ellos. Sí. Esta es una cosa triste que hay que decir también sociológicamente, yo lo pienso. Por ejemplo, ¿vosotros os acordáis de vuestra bisabuela? Igual nunca la habéis llegado a conocer, ¿verdad? ¿Y de su madre? Ha quedado en el olvido, ¿no? Se van a olvidar de nosotros. Esto a un ateo materialista le encanta, ¿no? Porque así puede reforzar su mensaje de no somos más que una mota de polvo en un universo sin sentido, ¿no? Esa poesía esa antipoesía. Súper alentadora. Súper alentadora, que es ideología vestida de ciencia, ¿eh? Sí, sí. Vale, pero aquí me meto en otro fregado. Pero rebobinando, ¿verdad? O sea, el hecho de morirse, o sea, no nos queremos morir con dolor, ni solos. O sea, no queremos que se olviden de nosotros. Y claro que nos da pavor porque no te quieres morir con dolor. Entonces la gente que está en el hospital muy mal, que hay muchos, por desgracia, con mucho dolor, sufrimiento, cuando están allí, están literalmente en la gloria, y cuando son resucitados por el equipo sanitario, muchas veces llenan la hoja de reclamaciones y dicen, pero que lo Ya hacen. está de puta No madre. lo hacen en papel, Me habéis pero traído lo aquí. dicen. ¿Usted por qué me ha traído de vuelta si yo estaba muy bien allí? Muchas veces son los de allí los que te dicen, Vuelve. vuelve. A mí me lo han contado y lo he leído. Yo en mi caso pedí regresar, como este amigo que os lo contaba, ¿no? Pero, o sea, bueno, ahí se dan cosas, ¿no? Pero lo importante aquí, el mensaje es, con el electroencefalograma o sin, morirse es una experiencia maravillosa. La mejor, o sea, si yo tengo que hacer un ranking del top 3, Ahí está. seguro, Morirse. vamos, seguro. Y no sé si estaría el top 1, fíjate lo que te digo. Y estoy casado felizmente y tengo 2 hijas y las he visto nacer y me han pasado cosas bonitas en la vida. Pero morirte... Migajas comparado con morirse. Pues Me sí. encanta, me encanta, Pues me sí, pues sí. Bueno, luego tuve otra, yo tuve doble. Tuve la del túnel y luego tuve otra con unos animales fantásticos que Ah, tenían sí. fuego en su cabeza, que eso fue un poco más psicodélica, ¿no? Esa experiencia, ¿no? Animales gigantescos, híbridos, que luego he leído, que no lo sabía, que en tradiciones mexicanas, ¿no? Los alberijes se llaman, ¿verdad? Alebrijes. ¿Cómo? Alebrijes, decirlo bien, para decirlo bien, ¿no? Bueno, o sea, luego encima tuve esta otra, ¿no? Pero la ECM estándar, la estándar, es maravillosa. Entonces yo descubrí 3 cosas con mi ECM. Una, que soy mortal, porque yo ya lo sabía, pero lo viví. Porque no sé qué edad tenéis, pero llega un momento que uno se da cuenta que se va a morir. Cuando eres jovencito, pues parece que no sabes, pero no. Yo descubrí que me puedo morir en cualquier momento. Es algo que la gente tiene que saber. Porque a mí un día me da un dolor en la tripa. Yo creo que es algo que obviamos, Claro. pero, o sea, que sabemos, pero como que no lo pasamos por todo. No lo encarnamos, ¿no? No lo encarnamos, No. exacto. Vivimos como si no nos fuéramos Como a morir, si no, sabiendo que sí, pero como Que como no hay si que estar fuera a obsesionado pensando, me voy a morir, pero No, tampoco descubrí es que eso. era mortal, descubrí que probablemente una parte de mí no es mortal, y luego descubrí en medio que el tránsito es una pasada. Y si habláis con personas a quien les haya pasado, creo que muy probablemente os dirán lo mismo. Sí, sí, en general todos los testimonios son así. Son de Sí, un hay mucho, lugar se habla mucho siempre como de amor y de paz, mucho amor, de un ¿no? amor incondicional, de paz, de luz, que es amor y que todo es amor, y lo del lenguaje telepático. Claro, el amor la ciencia no lo puede medir.
Entonces, un amorímetro o lo que sea, ¿no? El cacharrillo, a ver, pero ¿cuánto marcaste de amor durante la...? Eso no se lo podemos pedir a la ciencia, pero otras cosas sí, que es lo que os he contado. Por eso también en este campo, la ciencia, también por eso hay más chispas. Es un campo peligroso en el sentido de que es de minas, pues hay que desactivar las minas, en el que la ciencia de repente da un giro y se mete en cuestiones que han sido ¿no? coto de caza de las religiones. Y entonces, ni las religiones nuevamente quieren eso, a no ser que les valides su ¿verdad? Reencarnación o resurrección, ¿no? Y las ciencias tampoco quieren, por eso que os decía, porque durante mucho tiempo su marca diferenciadora, ¿no? Su estrategia de mercado es yo soy lo opuesto a estos otros tipos. Claro. Entonces los que cruzamos estas aguas nos disparan por todos lados. Porque unos dicen no te metas, es mi territorio, otro dice ¿cómo te metes en ese territorio? Que no, ¿verdad? Claro. Pero al final lo que importa es que estas son grandes preguntas que a la gente le pasa y que todos queremos saber. Sí. ¿Y tú cómo lo estás? O sea, ¿cuál es tu trabajo ahora mismo a nivel científico? Es muy difícil de explicar porque me interesan tantas cosas y algunas no os las puedo contar, así que os he contado esto, pero otras que estoy investigando no os las puedo contar, no porque sean secreto de Estado. Son temas... Que molaría. Bueno, igual luego cuando apaguemos os digo, ¿no? Pero de lo que os puedo contar, ¿no? Claro, es que aquí por eso invoco aquí al taburete, a las tres patas, ¿no? Que es también mi manera de ir mandando memes a la gente que nos escucha, ¿no? La ciencia se apoya en tres patas. En dos no te puedes sentar, que te caes, ¿vale? Sí. Las dos primeras es teoría y datos. La gente que dice que las teorías no existen es gente que anda así por la calle, ¿vale? Como un cangurito. No, necesitas una teoría, o la teoría es la que te informa qué experimento vas a hacer, y si no tienes teoría para hacer un experimento, probablemente no vaya a ser un experimento muy bueno. Lo digo porque hay algunos colegas míos, entre los físicos no pasa tanto, porque la teoría es lo más. Pero algunos biólogos se creen que la teoría es filosofía. Esto es algo muy curioso, ¿no? Es filosofía. Y encima se creen que la filosofía no vale la pena, o sea, doble error, ¿no? Pensarse que hay ciencia sin teoría y que cualquier teoría es filosofía y eso es filosofía, ¿no? Dos piernas. Estas son importantes porque engloban lo que luego podemos hacer doble clic y contaros cómo lo estoy intentando hacer, ¿no? Lo primero es medirlo, para decirlo poéticamente, ¿no? La parte empírica es medir lo intangible. Medir lo intangible. ¿Cómo medimos la consciencia, la experiencia? ¿Cómo medimos esto que está en el límite de lo que el método científico nos permite? Y hace un ratito os lo acabo de... Bueno, un poco como lo que decías de la psicología. Bueno, pues que el comportamiento, con cuestionarios, con observación con fisiología, cómo está el electroencefalograma. Ojalá tuviéramos un fantasmómetro, ¿verdad? O un almómetro, ¿verdad? O un conciencia... Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Desde luego, con cartas al diario El País no se va a conseguir, ¿vale? Se va a conseguir de otra manera. O sea, medir lo intangible. Lo de la parte teórica, que también lo voy a decir es un poco poéticamente porque me gusta, para mí es la más importante casi, porque yo soy teórico de formación, yo soy físico teórico, es pensar lo imposible. Esto a mí me pone súper cachondo. Pensar lo imposible. Por eso el penúltimo capítulo lo titulo La ciencia de lo imposible, que igual sea el título de mi próximo libro, ¿no? Es buen título. Es buen título. Sí. Es buen título. Suena bien. Suena bien. Y es cómo haces ciencia de aquello que dicen que es imposible. Y es que las cosas son solo imposibles en tu marco mental. Porque luego habrá que ver si pasan, ¿no? Hay esa famosa cita, no recuerdo quién la dijo, hablando de estos fenómenos, que dice, no digo que sea verdad, digo que ocurrió, ¿no? Soñé, y yo recibo correos, y no son bots porque tienen, pues sé que no son bots. Yo es que soñé que entraban en mi casa a robar cuando estaba con mi hermana y que pasaba esto y que entraban por aquí tal y cual, y 2 días más tarde entran en mi casa a robar tal y cual. La persona que me cuenta esto podría acabar su preciosa narración diciendo, no digo que sea verdad, digo que ocurrió. Entonces, hay que aprender a pensar lo imposible. Y aquí entra, bueno, si quieres luego lo hablamos un poquito más en detalle, un trabajo que estoy haciendo yo de teorías de la consciencia. Con un académico americano maravilloso que se llama Robert Lawrence Kuhn, pues, estamos colaborando para mapear las teorías que hay para poder pensar la consciencia humana. De momento hemos recopilado, porque es un trabajo también sintético, que es
cuántas hay, las podemos organizar, las podemos clasificar, qué dicen, cuáles son falsables, cuáles no, cuáles tienen un tono más, por ejemplo, algunas son más, tienen que ver más con la evolución, otras tienen más que ver con la actividad cerebral, otras tienen más que ver con la cuántica, que hablaremos si queréis. Hay teorías cuánticas para la consciencia. Otra cosa es que mi amigo Javier, le considero un amigo, le tengo muchísimo aprecio, ¿verdad? Sí, lo también. Y me parece un tío fantástico. Otra cosa es que haya que hacerlo bien, ¿no? Haya que invocar argumentos cuánticos para cosas que realmente... Pero hay teorías cuánticas de la consciencia, y en el libro es la parte igual más dura, pero las pongo allí, como digo, para aquel, creo que utilizo esa frase, para aquel que tiene un restaurante fast food que dice que no hay estrellas en la guía Michelin de la consciencia, le voy a nombrar 14 restaurantes, ¿no? Con estrella Michelin, y hablo de las teorías de la consciencia. Pero lo que quiero decir es que en la parte de pensar lo imposible necesitas teorías. Claro. ¿Qué pasa la gente que dice, no necesitas teorías? Que te están metiendo la suya. Esto es como si un presidente de gobierno dice, no necesitamos partidos políticos. Ah, ¿no? ¿Y quién gobierna? Yo. Hostia, Claro. hostia, qué bueno. O sea, que me estás hablando de una dictadura. Ah, lo he pillado. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué necesitas teorías? Si no tenemos... No, tenemos tu materialismo. Claro. ¿No? ¿Dónde está tu conflicto de intereses? No lo has puesto. No, entonces, este campo, que muchos colegas míos que hacen trabajo maravilloso en otros campos desconocen, se está llevando a cabo, sobre todo en el mundo anglosajón, que es donde se hace este tipo de ciencia, ¿no? Yo tengo colegas internacionales, bueno, como Giulio Tononi, como Anil Seth, para quien los conozca, ¿no? Christoph Koch, también lo conozco, y son la Champions League, ellos, ¿no? Yo estoy en el banquillo a ver si puedo salir de vez en cuando a jugar, de las teorías de la consciencia. Y algunas de ellas, de hecho, estamos analizando, hay 360 y pico que hemos mapeado, más de la mitad... 360 y pico teorías Sí, de la consciencia. Hay un chiste que dice que Wow. las teorías de la conciencia son como un cepillo de dientes porque cada uno tiene el suyo y nadie quiere utilizar el del otro. Porque cada uno te viene con la suya. Y esto es un problema también muy interesante sociológico. Hacemos Ya. una pequeña nota a pie de página y luego me rescatáis, ¿vale? Bajamos por la Sí. cuerda. Porque en la historia reciente, que hay que contar la historia, hay que tener memoria histórica. Y no me quiero meter en líos, sí. pero en la ciencia hay que tenerla. Claro. Sí. Dice, no, que tú has estado aquí en este monopolio, no voy a decir dictadura, pero en este monopolio lo has tenido durante décadas. Sí, claro. Y ahora cuando viene diversidad dices que no. Lo siento mucho, ¿no? ¿Qué ha pasado con las teorías de la consciencia? Desde Galileo hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona, para acotar las fechas, desde 1623, cuando Galileo publica El Ensayador, que es donde podemos decir empieza la ciencia, que lo podemos datar, ¿vale? También está. Hasta que Crick, como os decía, ¿no? Francis Crick, dice, podemos empezar a estudiar la consciencia en los laboratorios, pasan 370 años, que hay cero. No hay. Muerte cerebral. Los filósofos sí, porque los filósofos siempre han hablado del problema, fijaros, cuerpo-alma, que luego le das un rebranding y es mente-cerebro, ¿verdad? Yo sí escribo un proyecto al ministerio que quiero estudiar la relación entre actividad cerebral y el alma, pues la respuesta es un emoticono llorando, ¿no? Lo que quiero decir es que durante mucho tiempo la gente lo tiene que saber. Había cero teorías científicas, al menos en el circuito ortodoxo. En los Juegos Olímpicos, en los 90, cuando Francis Crick y Christoph Koch empiezan, le dan el beneplácito, pero empieza con solo un partido político, que es el del materialismo mecanicista reduccionista. ¿Qué significa? La consciencia obviamente la producirá el cerebro y nuestro programa experimental, que empezó en los 90, será descubrir en qué áreas del cerebro, ¿sabéis cómo aquellos memes de, yo qué sé, pues ¿sabes? A veces dicen, descubierto el gen de la infidelidad, ¿no? Dicen las noticias, ¿no? Hemos descubierto el gen de la infidelidad. Hemos descubierto la zona cerebral donde está tu mal humor, ¿no? Para hacer un poco de broma, ¿no? Porque es un tema muy complicado. ¿Cómo se localiza una función cerebral? ¿Cómo se localiza? Pues están muy distribuidas, ¿no? Pero también sabemos que si te dan un golpe aquí es más probable que pierdas una facultad motora que en otro lado. Bueno, pues Pero ellos ahora, dicen... perdón, mini inciso, ya que tenemos a un neurocientífico, es cierto que todavía se sabe muy poco del cerebro, ¿no? Oh, esto me encanta, mira. ¿O no? Claro, te lo voy a decir también mirando a cámara, Te voy a decir, Te va a porque mandar una carta. No, me encanta porque yo he estudiado mucho la retórica. La retórica, ¿cuál es la traducción al español de la palabra bullshit? ¿Sabéis la palabra bullshit? Bullshit, sí. Bullshit. Gilipollez. ¿Gilipollez? No es ¿Sería? gilipollez,
Bullshit es técnicamente, que hay un libro que es On Bullshit de Frankfurt, de un filósofo. bullshit que es que tiene algo como de mentira también. Exacto, Tiene algo como... cuando mientes, pero tu objetivo no es tanto engañar al otro, sino un poco que te da igual. O sea, estás haciendo un poco técnica del trilero. Entonces, yo he escuchado tanto, igual yo también lo he dicho, a ver si podéis encontrar en la hemeroteca, esta frase que suena tan tremendamente humilde, es que ahí me has dado en un punto gatillo acupuntural. Sí. ¿Se puede decir acupuntura aquí o también? Bueno, aquí se puede decir todo. Acupuntura. Estos chinos. Pero no te pases. Chinos, cuentos chinos, ¿no? Es que la ignorancia no tiene límites. Decía Einstein, creo, y si no decía Einstein, siempre puedes citarle a él porque está bien, ¿no? Decía Einstein que no hay nada mejor que un vaso de agua medio lleno. Y todo el mundo dice, pues tiene razón, hostia, pues tiene razón, ¿no? Esta es otra cosa que me encanta de Einstein, ¿no? Que le citas para nada y, bueno, me voy. Sí, es que un poco voy a beber y no bebo porque quiero seguir hablando, porque me posee. ¿Qué quería decir? Ah, sí, la frase. El cerebro, frase. Digo, que si sabemos o no sabemos, porque sí. muchas veces se dice... Mira. En realidad no se sabe tanto del cerebro. Aprovecha, bebe, hidrátate. Que claro, que hay mucho comentario por ahí de en realidad no se sabe tanto, como cuando se habla de el universo, la materia oscura, en realidad no sabemos qué es la materia, en realidad no sabemos, y como que el cerebro se hacen operaciones, se saben muchas cosas, pero luego te dicen, solo se conoce el no sé cuánto por ciento del cerebro. Claro, pero ahora sí, pero fíjate qué bien queda es la frase, es que nos queda tanto por descubrir del cerebro, tanto... Pero al mismo tiempo, el dogma está ahí. Esto es como decir, en mi país, donde yo soy el único partido político, hay tantas tierras por descubrir, pero como no hagas lo que yo te digo, te corto el pescuezo. ¿Qué quiero decir? Que obviamente el cerebro es el trozo de materia conocido más complejo del universo. Bueno, yo creo, para empezar, para poner un poco filosófico, la realidad no te la acabas. La realidad no te la acabas. O sea, yo creo que se podría estudiar este trozo de madera y nunca acabaríamos, ¿vale? La realidad no te la acabas. El cerebro menos, porque realmente sí es donde se aloja la mente, pero en cualquier caso es el órgano, el trozo de materia más complejo. Por lo tanto, es verdad, nunca acabaremos de saber. Sabemos mucho del cerebro, pero sabemos tan poco. Porque esto a mí me hierve un poquito. Porque los que saben tan poco, como les digas según qué cosas, te dicen... Esto ya lo sabemos, o sea, fíjate, sabemos tan poco, pero lo que ya sabemos, y ahora podemos ir para mí, lo más importante de lo que cuento en el libro, aparte de es darle permiso a la gente, que ojalá se lo hubieran tomado si no hubiera sido porque les han dado caña, de experimentar lo que experimentan y no sentirse imbéciles, lo siguiente más importante es la idea del cerebro como órgano permisivo. Por eso tu pregunta me viene muy bien para decir eso, ¿no? Tú puedes decir, sabemos tan poco del cerebro, pero sabemos que es un órgano productivo. Sabemos que produce la consciencia. Sabemos que como la produce, cuando el órgano se estropea, la consciencia se estropea, que pasa lo contrario. Cuanto peor, mejor, acordaros. Cuanto peor funciona, más lúcida. No hemos hablado de la lucidez terminal, tampoco. No, cuanto peor, mejor. Sí. Pero es que encima, claro, ya sabemos que cuando se muere el cerebro, se muere la consciencia y tú te acabas. Todo eso lo sabemos. Ay, pero nos queda tanto por descubrir. No me sirve. Esa humildad en el pedestal de esa arrogancia respecto a lo más importante. Lo más importante no es si hemos descubierto un nuevo circuito, ¿verdad? Que está bien saberlo. Lo más importante es ¿qué es un cerebro? ¿Qué rol tiene en la consciencia? ¿Vamos a morir del todo? Estas son las preguntas realmente. Y por eso también yo abogo no solo por una ciencia 2.0, sino por una divulgación científica 2.0, donde no sabéis, ¿sabíais que los recuerdos de café de tu abuela y del pastelito están en este área cerebral? Bueno, eso está bien saberlo. O incluso, lo hablo a veces con Javier, ¿no? O con Enrique Gell, que los adoro a los dos, ¿no? Está muy bien saber lo que es un neutrino. ¿Sabéis lo que es un neutrino? Esas partículas raras, ¿no? Que se detectan. Pero, y hay gente como Javier y muchos otros, no tantos, que tienen la capacidad de ensimismar y dar de comer a esa curiosidad de la gente hablando de un neutrino, ¿no? Que es la abstracción más abstracta de la ciencia. Sí, que aparentemente no le interesaría a nadie y este tema es algo que le va a interesar a todo el mundo. Pues si a la gente le interesan los neutrinos, a la gente le tiene que interesar qué pasa con su abuelo cuando su cerebro se paró. Por lo tanto, no me sirve el salir por la tele y decir, tenemos tanto por descubrir, pero esto no lo toques, porque esto va a misa.
Porque la ciencia lo dice, Porque ¿lo veis? literal va a misa. ¿Lo veis? Eso, Sí. para Entonces, los que están bueno, en sí, la nos iglesia. queda mucho por descubrir, pero las Los preguntas domingos. fundamentales es lo que hay que investigar. Las preguntas fundamentales. Me sale otra vez la vena activista. ¿Y tú? Y el taburete faltaba una. Faltaba una de La taburete. sociopolítica. La sociopolítica. Porque yo pensé, mira, con 2 piernitas yo puedo andar. Tengo mis teorías, joder, tengo 365, las he mapeado, las conozco, tal. Porque pasamos de 0 a 1 al dualismo, que es susto-muerte. Escoge, dualista o materialista, y como el dualismo es para imbéciles, tienes que coger este es el truco, pero luego de 2, brum, brum, y hoy en día, 30 años más tarde, hay 360 y pico, por eso lo de los cepillos de dientes, ¿vale? Pero no solo de pan vive el hombre, de pan y vino, de teoría, y yo pensé, Y datos. si tengo buenas o razonables teorías y buenos o razonables datos, yo podré hacer andar mi negocio científico. No, porque luego te das cuenta que si la hipótesis no es la correcta, que si el ismo no es el correcto, no puedes publicar en revistas. Y no me quiero hacer el víctima, pero es la verdad. No puedes publicar en revistas científicas, no obtienes financiación. Claro, eso te iba a decir, ¿quién está financiando tu proyecto? Bueno, pues yo he tenido que hacer. Igual escribo también un libro sobre ciencia de supervivencia. A mí me gustan mucho vamos con la familia, cursos de supervivencia, donde te enseñan a hacer fuego, a coger el agüita de tal, ¿no? Bueno, pues ¿cómo hace? Pero yo me percaté, cuando volví, me recuperé, dije, yo ahora voy a investigar esto, ¿no? Vale, entonces cuando yo aprendí, porque claro, es que me ponía así, me paraba con las 2 piernas y ¡pum!, me caía. Digo, esto no se aguanta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Àlex? ¿Qué está pasando? Está pasando que la parte del taburete no se me aguanta. Entonces yo ya vi que, por ejemplo, yo antes tenía estudiantes de doctorado, estudiantes postdoctorales, yo llegué a tener un laboratorio, 9 personas. No la podríamos contar exactamente, ¿no? Como empieza el artículo del País, ¿no? Que no pasa nada porque está balanceado, dice, ha cerrado su laboratorio, ¿no? Le dije a Mediavilla, ¿no? Le dije, hostia, me presentas aquí como un auto desahuciado, ¿no? Es lo que hay. Bueno, pues ¿cómo se hace? Pues se tiene uno que aprender el manual de supervivencia. Porque si quieres, por ejemplo, yo no puedo tener un estudiante a día de hoy, ojalá mañana pueda, ojalá si queramos el Centro Nacional para el Estudio de la Conciencia, se pueda. Yo no puedo tener a un chaval de 22 años hacer su tesis o su doctoral estudiando telepatía entre mamás y sus bebés. ¿Qué vida laboral va a tener? No. Va a estar conmigo y luego no me explico. Yo no puedo pedirle un proyecto a día de hoy al Ministerio sobre el estudio de la conciencia no local. De aquí 100 años dirán, esto era pionero. Quizá, ojalá. Entonces, sin querer ser víctima, hay que hablar de la tercera pata, si no, no se entiende, ¿no? Yeah. Tus colegas en lo privado te compadecen y en lo público son condescendientes, algunos, ¿verdad? Entonces hay que buscar, bueno, pues yo colaboro mucho con investigadores internacionales en Estados Unidos, cuya financiación viene, por ejemplo, de fundaciones, o intento hacer ciencia que sea barata, la teoría es muy barata, por ejemplo, ¿no? En colaboración con hospitales, por ejemplo, ¿no? Y poco a poco se va consiguiendo que se abran más. Para eso hay que trabajar el tabú, porque a un hospital le da pánico que hagan pseudociencia en el quirófano, imagínate, ¿no? Ya. Entonces, toda esa parte social, por eso voy a tanto podcast, también porque me gusta hablar y me gusta comunicar, pero es que hay que hacer un poco de campaña social ya que desde la ciudadela, desde dentro de las élites científicas, no se van a molestar ni a leer los artículos, porque ya saben, pues habrá que, por clamor popular, igual llega un momento, no pasará, ¿no? Bueno, estamos en Madrid, aquí la gente se manifiesta por todo, ¿no? Que habrá una manifestación, ¿no? Queremos ciencia, de las ECMs, yo qué sé, algo así, ¿no? Basta ya, ¿no? Tanto dogmatismo, no sé, algo así, ¿no? Molaría. Hay que hacerlo y la historia de la ciencia también va así. Se tarda mucho tiempo, la de la ciencia y la de la humanidad, ¿no? Hay casos, y no los quiero equiparar porque tampoco es tan dramático, ¿no? Pero ¿cuál fue aquella señora? Era un señor o una señora negra que dijo, por mis ovarios yo subo al autobús. Rosa ¿Verdad? Parker. Era, Rosa Parks. Pues hay un día que alguien sube al autobús y dice, por mis huevos yo subo al autobús, aunque sea de blancos, ¿no? Y pasan los años y dicen, ¿de verdad que antes no podía? Sí, antes. ¿Y qué decían los blancos? No, decían que las cosas son así. Pues las cosas pueden ser de otra manera. Ya. Sí, pero es verdad que sí, los que sois pioneros... Bueno, Es duro ser pionero. Sí. Que los Hay pioneros veces que podemos comes estar muy mierda equivocados, ¿eh? bruto. Eso también puede pasar. No por ser pionero quiere decir que eres un genio. No. Podemos equivocarnos también. Claro. Y puede pasar que de aquí 10 Pero, años... joder, pero que también en eso se basa la ciencia. Exacto. En Habrá que equivocarse tener también. curiosidad, en probar y ensayo-error. No, dicen que la ciencia es ese método que se autocorrige a sí mismo. Coño, para autocorregirse hay que equivocarse. Claro. Porque autocorregirse a Bueno, y base... tener la curiosidad y la humildad
de poner en duda lo que se cree que ya se sabe, Claro. ¿no? Sí. Sobre todo porque ya se ha demostrado que ha pasado muchas veces en la historia. Bueno, y entonces, ¿tu proyecto concreto puedes contar o no? Sí puedo. Fíjate. Por un lado está estudiar lo que sucede, son varios. Y esto yo lo cuento en el libro hablando de las 4 estaciones de la consciencia. Las 4 estaciones de la supervivencia de la consciencia. Por un lado están las ECMs y todo lo que tiene que ver cerca del umbral. Y ahí hay trabajo que estamos haciendo con hospitales dentro del proyecto Luz de la Fundación ICLOVI, ¿vale? Que es replicar las investigaciones que hizo Pim Van Lommel en 2001, pues con centros hospitalarios en España y fuera de España, de habla hispana, ¿no? Es decir, tratar de replicar eso que ya se ha estudiado sobre lo que la gente cuenta en situaciones de muerte clínica, ¿vale? Luego hay un proceso que está muy cercano a este, que es el de la lucidez terminal, que es cuando alguien con una enfermedad neurodegenerativa Sí, de repente tiene se viene arriba y... Con Exacto. el Alzheimer, Un se dice que Alzheimer. pasa mucho, ¿no? Exacto. Antes de morir, que de repente tienen un momento y de por eso mega se llama lucidez. lucidez terminal. Terminal muy cerca, porque cuando les pasa eso les queda muy poquito, que es algo interesante que la gente lo sepa, porque cuando vas a ver a tu abuela a la residencia Ya. dices, wow, Guau, después de 2 años de no reconocerme, hoy me ha contado un montón de cosas, estaba genial, creo que se va a poner bien. No, lo más No. probable es que mañana se muera, mañana o Cariño, pasado mañana. despídete. Es una bonita oportunidad. La ciencia en ese sentido te puede ayudar a saber que, bueno, pues otra vez, es un proyecto empírico, caracterizar qué pasa, si influye la medicación, pero también preguntarse cómo, otra vez, ¿por qué cuanto peor mejor? Según el modelo de cerebro productivo, ¿por qué cuanto peor? Porque si tú le preguntas a gente experta en Alzheimer, y yo les pregunto, porque yo creo que los recuerdos, las memorias, los recuerdos, no están guardados en el cerebro. Yo creo que están guardados en el tiempo, no en el espacio. Cuando yo les pregunto, bueno, esta gente que lleva 2 años y no se acuerda de nada, los recuerdos los tiene, pero no los puede No puede acceder recuperar a como un ello. disco duro. Sí. ¿Puede recuperar los datos o se han borrado? Y muchas veces te dicen, no, es que ya se han destruido, porque como el soporte era neuronal, se ha destruido. Y como que se acuerdan de todo. Mi visión es que el filtro, que yo creo que el cerebro es más como un filtro, al romperse, deja pasar más consciencia que antes. Pero bueno, en cualquier caso, esto es otro punto en esta constelación, ¿verdad?, de los márgenes de la consciencia en las experiencias cercanas a la muerte. Luego estoy tratando, aquí no os puedo contar mucho, de trabajar con mediums. ¿Por qué? Entre otras cosas porque me va la marcha, porque lo de las mediums es lo que la peña no puede soportar. Y también lo cuento Pero, como bueno, anécdota. Me encanta que digas esto, porque ¿has visto una serie documental que está en Netflix que se llama... ¿Cómo se llamaba? Bueno, con Taylor Henry, un medium... Sabes que soy muy poco de series porque madrugo mucho y luego pongo a dormir a mis hijas por la noche y soy el primero en dormirme. Luego se duermen ellas dos y no consumo series, pero o sea que no la he No visto. es una serie, o sea, es una docuserie. Básicamente siguen a un tipo que lo llaman el medium de las estrellas, Vale. porque se hizo como famoso en Hollywood y tal, y le siguen y es un chaval que lo ves y es como, no sé, es como hipercándido y tal. Y entonces va haciendo sesiones de medium, pero claro, que flipas. O sea, si este rollo te va y te A ver, mola... me va, o sea, yo le pongo así un poco la chicha, ¿no? Para hacerlo entretenido y me va la marcha. Me va porque me va lo imposible. En la ciencia de lo imposible hay que buscar, eso lo dijo el premio Nobel Richard Feynman. Feynman no dijo estudiar a los mediums, dijo, la ciencia para progresar tiene que investigar en aquellos lugares donde pueda refutarse, que quiere decir, tú tienes una hipótesis y al final resulta que no es, y has aprendido un montón. Aprender es eso. Creías que era eso, lo vas a ver y era otra cosa. ¡Jo! ¿Me he equivocado? No, qué bien, he aprendido. Tiene Claro. que investigar en aquellas zonas donde sea más fácil y más rápido refutarse. Entonces, la mediumnidad es un caso límite en el que el cerebro no está moribundo, que se ha descompuesto, pero alguien puede contactar supuestamente Claro, es que con me parece eso, ¿no? como Ya. una de esas evidencias. Sí, es que en este caso a mí me encanta porque yo creo, pero soy muy escéptica también. O sea, quiero decir que yo tengo predisposición a creer en que hay algo que sobrevive al cuerpo físico, pero no quiero tampoco ser gilipollas y creerme lo primero que me cuenten. Claro. Entonces, como que soy de estas que a lo mejor voy y digo, bueno, pero no te digo nada, a ver Claro. a ver si tú me, ¿sabes? Y este tipo hace esto, es como que va y no, la persona con la que está no le dice absolutamente nada de, pues mira, yo quiero contactar con mi padre, con mi abuela, con mi tal. Nada. Y el tipo empieza a dar datos,
pero datos hiper específicos. Entonces aquí es donde digo, tío, también con lo de las CCM, o sea, al final estamos hablando de algo que trasciende Eso es. al cuerpo físico. Ya. Dices, si tienes un montón de gente que cuenta que ha visto esto, no sé qué, que vio al cirujano hacer no sé qué, si tienes a tipos que están conectando con algo y resulta que son datos que la persona viva, que no le ha dicho nada, puede corroborar. Sí, esta persona efectivamente decía esto, llevaba este objeto que acabas de describirme. O sea, cosas muy específicas. ¿Cómo no vamos a pensar? No os quiero gastar, pero sería, Claro, sí, os sí. pido permiso para gastar 2, ¿vale? Sería esto, ¿qué más da? Bueno, y esto, que claro, vas tirando... y Está llega un momento- arrugando servilletas y tirándolas por la Son borda. ya 2, pero luego os la repongo. Luego llega un momentito que la montañita sube por aquí, ¿no? Y dice, ¿qué pasa con todo esto? Empieza a ¿no? asomar. Hablábamos antes del cisne negro al principio de todo, ¿verdad? Sí. Me habéis preguntado. Que yo vaya, que no he ido aún, pero que yo vaya a una sesión de estas y la mujer, que normalmente son mujeres, pero también hay grandes mediums, me lo adivine todo, y, bueno, en mi caso puede haber buscado, pero cosas que tú sabes que son... Eso no es un cisne negro que ya prueba científicamente que la mediumnidad. No, pero pero es un indicio importante. pero por otro lado, la mediumnidad se ha estudiado científicamente desde final de los años 19 y dirán, y por eso ya se ha demostrado que no. Bueno, mentira. Y otra mentira que nos cuentan es, esto solo lo investigan los imbéciles. Pues no. Ramón y Cajal, para decir a alguien que en este país tienes que... Nuestro único premio Nobel, porque el de Severo Ochoa no cuenta porque estaba en Estados Unidos, ¿no? Ramón y Cajal, don Santiago Ramón y Cajal, y lo cuenta él creo que es en sus memorias, ¿no? No tengo la página, pero me lo he remarcado hace poco. Dice que en su casa, él, bueno, no sé si recogía, no le quiero citar mal, pero recogía gente de la calle y invitaba a gente que no estaba muy bien y también a mediums, porque le interesaba mucho a él la hipnosis, la sugestión, la autosugestión. De hecho, Ramón y Cajal ayudó a su mujer a dar a luz sin anestesia con Wow. sugestión. Para que Hostia. veas, ¿no? Pseudociencia, ¿verdad? Bueno, ahora ya se sabe que se pueden hacer estas cosas, que es otro margen de la consciencia, por cierto. Bueno, pues él estudió a mediums. Luego él concluyó que no había nada, pero no importa lo que concluyó. Lo que importa es que él las investigó, ¿verdad? Claro, sí, al final a lo ver qué importante hay, es eso. ¿no? A ver qué hay en estos márgenes de la mente. Bueno, y también tengo una anécdota, que es que me invitaron a un programa de televisión a hablar de ECMs, ¿no? Que no diré cuál es. Y entonces yo hablando con la periodista antes de ir, no, que queremos que cuentes tu ECM. Pues claro, tal. Digo, pero yo no os quiero hablar solo de las ECMs. Yo os quiero hablar del gran problema, que es si hay algo que sobrevive. Y para eso hay que hablar de ECMs, de lucidez terminal, lo que estoy haciendo con vosotras. Y de mediumnidad. No, de mediumnidad no puedes hablar. Ah, ¿no? No se pueden traer mediums a plató por contrato, me dijo. Uy. Bueno, contrato que a mí no me pagaban nada, digo por contrato de la tele. Pero parece Uy, esto como de repente ¿por qué? como Entonces, las me brujas, ¿no? Pero ¿y quién más hay? en Bueno, ese contrato por eso hay que medio? contar el taburete, ¿no? Yo os puedo contar teorías, datos, pero el taburete Sí. es como el backstage, ¿no? Es Sí. como el camerino. La gente tiene que saber lo que pasa en el camerino ¿no? Ostras, qué interesante. ¿Y por qué no? No, por contrato, ¿no? Una medium, ¿no? Y digo... Me vale. encanta, quiero un Digo, vale. contrato. No, claro, Quiero la un gente dice contrato de medium. esos para Medium dármelo. se imagina, ¿no? Una tipa que se le pone los ojos blancos así, que empieza a decir... Con el turbante. Turbante y a decir, ¿no? echa 2 euros A Whoopi más. Goldberg, Echa que 2 viene. euros más que está viniendo tu abuelo, échalos, echa. Y entonces yo le dije, bueno, y mediums no se pueden traer. Digo, pero ¿se puede traer a alguien que hable de mediums? Pensando en mí. Dice, esto lo tendré que consultar. Me pareció como muy gracioso, como gag, ¿no? Sí. Entonces pensé, fíjate, claro, porque estudiar eso es estudiar directamente el más allá. Y otra vez entra la gran urticaria, dogmático, escéptico, ateo, materialista, y entonces entran en shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces, bueno, se ha estudiado y William James, el padre absoluto de la psicología americana, estudiaba e investigó de muy de cerca a una gran medium, se llama Mrs. Piper. O sea, ha habido premios Nobel. Marie Curie y su marido también fueron. Pero es que... What's ¿cuánto- the fucking problem? Pero claro, es que ya se empiezan como a mezclar cosas, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tardas? Voy a dar por hecho que nos reencarnamos, ¿vale? En plan, es un hecho. Démoslo por hecho. Es un hecho que nos reencarnamos porque hay también terapias de regresión, hay muchas demostraciones ya. Lo damos por hecho. Claro, pero llega un medium
y se pone a hablar con tu padre. O sea, ¿cuánto tardas en reencarnarte? ¿Que te quedas A ver, es que por esto- ahí paseando en un limbo? A ver, es que esto... Bueno, ¿tú crees en algo concreto o tú Sí, yo creo en muchas cosas. Yo creo en el amor, creo en el café por la mañana, creo en la ciencia, creo que el mundo está lleno de Pero digo, vida. ¿crees en el alma? ¿Crees en la reencarnación? Es que este verbo es muy cabrón, el verbo creer. Yo he tenido experiencia de cosas, yo puedo pensar cosas, yo puedo imaginar cosas, yo puedo creer cosas, y de todo eso, pues podemos hablar de todos estos verbos. O sea, quiero Bueno, decir, luego tú cómo o sea, le das forma a tu propia vivencia. De, vale, yo me he muerto, o he tenido esa sensación de Sí. me he muerto y he llegado y he visto todas estas cosas y mi sensación es que hay algo que sobrevive al cuerpo físico. Por eso lo quiero investigar. Mi vivencia, que puede ser un error también, yo triangulo. Mi vivencia me dice, ¡buah! Mi inteligencia, porque tonto no soy, tengo formación científica, puedo estar equivocado, insisto, pero mi inteligencia me permite pensar qué teorías de la consciencia me permiten hacer posible eso. Hay evidencias que también yo he leído en la bibliografía científica y que estoy tratando de generar en mi propio trabajo. O sea, fíjate, es una triangulación. Vivencia, inteligencia, pensamiento, razón, evidencias, incluso imaginación también, y hasta me atrevería a decir intuición y revelación. Oye, échalo todo en el cocido, ¿no? Entonces, Vale, pues hay que triangular. En tu cocido hay almas, hay reencarnación. Sí, hay. Reencarnación no lo tengo tan claro. Alma sí, porque yo creo que, ya te he dicho antes, que el alma es la parte inmortal del ser humano. Es la parte inmortal. ¿No? Si dices, ¿dónde está? Sí. ¿Qué es la cabeza? Es la parte de arriba, ¿no? Y lo piel, lo de abajo. El alma, lo que no va a morir de ti. Es una... Y por ejemplo, o sea, está, dentro de estos márgenes donde entran las medium, las CCM, ¿cómo era? Muerte lúcida, no, Lucidez terminal. lucidez terminal, esto. Muerte lúcida, yo me invento. Bueno, muerte lúcida no existe. Ah, mira. Los budistas, sobre todo, bueno, los tibetanos, Bueno, claro, que es como prepararse. ellos se mueren cuando adrede. deciden. Adrede, Sí, que no sí. es la S que hemos dicho antes, sino es yo ahora Yo me ahora voy. voy y Y me luego muero. sus cuerpos no se corrompen, ¿no? Esto es muy, muy importante. El fenómeno se llama Tugdam. Qué heavy, ¿eh? Que es que, ¿sabes? El rigor mortis. A veces cuando hablo de Sí. mis amigos los materialistas, ¿no? Que tienen mucho rigor, digo, tener rigor, pero no tengáis rigor mortis, ¿no? Porque al final, bueno, cuando tú te mueres, enseguida te quedas tieso y enseguida Sí. tu organismo se empieza a pudrir, a descomponer, ¿no? Pues ellos no. Ellos no. Ellos se mueren meditando, que además no sabes si están meditando o se ha muerto. Claro, porque está el hombre así, que siempre está así, ¿no? Porque no tienen que hacer la cena ni llevar a los niños al cole, están así. Y se murieron. Ha habido investigadores de la Universidad de Wisconsin que han ido a hacer... De la Universidad de Wisconsin. Oh, y Wisconsin, no sabía. Entonces, esto es, bueno, ya es un running gag. Que nosotras siempre que decimos cosas, lo han dicho en la Universidad de Wisconsin. Pero es seguro. para reírse, está bien, lo puedo utilizar. Y ¿No? que Como lo va a hayas decir, citado. Existe. ostras, vale. O sea, que he dado con un meme de Sí, sí, vuestro. has dado. Ha sido Pues en precioso. la Universidad de Wisconsin fueron, bueno, pues es muerte lúcida con luego cuerpo que tarda horas, días y a veces semanas en descomponerse. Wow, eso no sabía. Vale, regresiones a vidas pasadas. Esto, entramos aquí. A mí me puedes preguntar lo que quieras, pero llega un momento que yo pues, puedo responder a esto como el que mira al cielo y di, ¿qué te parece esa nube? Sí Digo, que pero sé. has leído. He leído, pero no me he metido tanto. ¿Sabes qué Ya. pasa? Que esto no te lo acabas, ¿no? Ya, es que son Y para muchas hacerlo un poco pantallas, con tiento, o sea, yo quiero ser muy respetuoso. Yo no- o sea, ¿qué diría un científico? Regresiones. ¡Qué tontería! No lo sé. No lo sé. Digo, porque Eh, al final en el tema, o sea, obviamente tú estás como queriendo dar una explicación científica a esto que sucede, ¿no? De la conciencia más allá de la muerte física. ¿Existe? ¿No? ¿Qué pasa ahí? O sea, estas Sí. vivencias que tenemos, ¿es porque resulta que sí que había un área activa del cerebro? ¿O es que realmente Eso es. existe? Vale. Claro, esto otro de las regresiones, te lo pregunto porque para mí, si consiguierais tú y el resto de pioneros dar una respuesta a eso, decir, oye, que sí, hemos descubierto, ya se puede decir que científicamente probado, la consciencia, el alma existe y sobrevive al cuerpo físico. Para mí, lo más interesante de esto es, ¿vale? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué todo esto? O sea, ¿hay un propósito o no? Y aquí es donde entra el tema de las regresiones o de la reencarnación, de
Por eso te preguntaba si tú particularmente, a título personal, ya no como científico, sino tú, Alex, en tu casa, tú contigo mismo, cuando piensas en estas cosas, si tú crees que hay un propósito en el, vale, nuestra consciencia, alma, baja, se encarna como Alex Gómez Marín, Elena Martínez Santos, Clara Lago, y tenemos esta charla y luego nos moriremos y, oye, pues aleatoriamente, o hay un motor, hay un propósito de ese alma consciencia. Yo creo que sí que hay, sí. ¿Y para ti cuál es? Bueno, esto es tomarlo prestado de cosas que suenan muy New Age, pero que son bonitas, ¿no? Pues se dice, ¿no?, que venimos a experimentar la materia. Es una frase muy New Age, ¿no? Que si dices que ha dicho Einstein, dirían que es muy bonita, ¿no? ¿Qué significa a experimentar la limitación? ¿No? La limitación. La materia es limitación. Sí, claro. La materia es engorrosa. Por eso los transhumanistas quieren... Esto es otro tema, ¿no? O sea, los límites de la naturaleza, ¿no? Bueno, si yo soy Alex, no... Si soy esto, no soy lo otro, ¿no? Y tengo enfermedades, y tengo ignorancia, y, ¿no?, incertidumbre. Sí, la materia se degrada. Experimentar la limitación, aprender, evolucionar. Son razones que suenan un poco como así abstractas, pero que yo creo que tienen mucho sentido. Tienen más sentido, pongámoslo así, y yo creo en ellas y podría decir que las experimento, ¿no? Porque no solo creo. Pero esto tiene más sentido que la versión oficial. ¿Que cuál es? Pues el gorrito de científico con todos los ismos, no es. Bueno, Dios no existe, obviamente, hubo una explosión que de repente, de ningún lugar, y cuando no existía tiempo, se creó de la nada todo en un instante. Entonces, todo, por ninguna razón, era un pedo amorfo cósmico que empezó a replegarse y creó cosas absolutamente maravillosas, como planetas, incluido el nuestro, y por pura casualidad, pues mares, y luego también por casualidad la vida salió de ninguna parte, casi lo tenemos, ahora sabremos el origen, pero y entonces de ahí animalitos que se arrastraban por el suelo y un monito saltarín que de repente, pues por ninguna razón, por puro azar, ¿verdad? Y obviamente sin nada sagrado, porque una piedra es una puñetera piedra, lo que dicen los animistas que están chalaos, creen que la naturaleza está viva, que va, está muerta, es una máquina gigante, ¿no? ¿Quién inventó las máquinas? No, nosotros los humanos, lo que pasa que luego hicimos ver que, bueno, da igual, no hablemos de mi proyección. Y entonces todo esto es por ninguna razón. Estamos en medio de un universo vacío que tiene puntitos así de pus, ¿no?, donde hay vida casual. La consciencia es un epifenómeno que no tenemos ni idea de dónde ha salido. Cuando te mueras todo se acaba, está la nada absoluta, nada tiene sentido y ahora vive feliz. Esta es la posición un poco humorística, porque yo la digo triste, oficial, ¿no?, de la biología más oficial, la neurociencia más oficial, absolutamente patética. Hortera, cutre salchichera. Hortera. Es hortera, es cutre salchichera. Es cutre salchichera. Es descorazonadora. O sea, parece un arma de cutre salchichera descorazonadora, sí. Parece un arma de destrucción masiva del alma humana para hacernos creer una puta mierda en medio del universo. Ahora usted escoja. Que para escoger no solo escoges con que es verdad, ¿no? No te pongas... es igual. También hay criterios estéticos, por ejemplo, ¿no? Y políticos, y éticos, y pragmáticos. Aquí tendríamos que traer a Enric, ¿no? Enric Gel, ¿no? Para mí Javier es el mayor divulgador en física y Enric en filosofía, ¿no?, que tenemos en habla hispana, ¿no? Me atrevería a decir, ¿no? Bueno, me voy a meter por un tema que da igual, ya hablaréis con él. Es que es muy curioso, porque resulta que también existe, lo voy a decir así, cada uno lo lea, también existe la pseudofilosofía, que lo sepáis. Anda, ¿y eso qué es? Pues cuando tienes una filosofía que a otro no le gusta. Es la pseudofilosofía, ¿no? Sí, y también las pseudogalletas. Si vais a un restaurante y de postre pedís galletas y no os gustan, pues decir que son pseudogalletas y que os devuelvan el dinero. Sí, es verdad que el pseudo se lo puedes poner casi a cualquier cosa oye, que no te termine de cuadrar. El neuro y el quantum
multiplica por 100 el valor, ¿eh? Claro, hombre. Ojo, los prefijos van para los dos lados, ¿eh? Una galleta neurocuántica Bueno. es la hostia, pero probablemente sea pseudo galleta. No, fijaros, ¿no? El tinglado. Yo lo miro a veces como pantallas o capas de cebolla o muñequitas rusas, ¿no? Es como ir despertando de varios sueños de Matrix, donde dices, vale, ya me he sacado de encima, yo lo siento así, el materialismo. Lo dices, hostia, no, pero aún no me he sacado de encima el secularismo, que es esta idea que lo sagrado no existe. Y tampoco me he sacado de encima el literalismo, esta idea de que una cosa o pasó o no pasó. Igual hay fenómenos en la naturaleza que suceden. Yo lo explico aquí, esta metáfora que me encantó, es una de las más bonitas que me vinieron escribiendo, que yo me sorprendí. Lo llamo la sinapsis de lo real. ¿Qué es una sinapsis? La sinapsis es donde dos neuronas se encuentran, pero las neuronas no se tocan. Dejan un espacio, o sea, el espacio que las une es lo que las separa. Esto es lo que le dio, entre otras cosas, el premio Nobel también a Cajal, que se pensaba que era todo un espagueti gigante y no, hay saltos. Por lo tanto, hay una transmisión que es eléctrica y luego otra que es química en la sinapsis. La sinapsis es donde se juntan sin tocarse. ¿Y qué pasa en medio? Esa es la sinapsis, ¿no? Pues igual hay cosas en el mundo que no son ni hechos ni ficciones. Esto es parte del yoga de pensar lo imposible, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si tú le preguntas a un científico de manual, este es el cuadro del cosmos, no que te va a ofrecer, que te va a imponer. Porque como dice Neil deGrasse Tyson, ¿verdad?, que no es el Tyson pero es lo mismo en divulgación científica, tiene esta camiseta que no la ha hecho Einstein que dice, esto lo dice la ciencia y es verdad, te guste o no. ¡Qué violencia!, ¿no? ¡Qué violencia!, ¿no? Sobre la realidad. Y yo quiero que hagamos lo contrario, ¿no? Entonces, claro, yo creo en todo lo otro. Pero no es que crea. Creencia, en dejarme que os haga otro pequeño monólogo, que es muy importante, creencia. Vale. Porque yo venía pensando en creencia, ¿no? ¿Tú crees? Que no es lo mismo que fe. Pero es que en psicología y en probabilidades, en la ciencia de las probabilidades, hay una cosa que se llama actualizar tus creencias. Que es muy ortodoxo, muy estándar, nadie se escandaliza, que es que todos tenemos creencias. Luego hay que hablar si es lo mismo una creencia que un sesgo, ¿verdad? Que un sesgo de confirmación, Todos tenemos creencias. Y está bien, es que sin creencias no puedes salir de la cama. Si la gente que diga que no cree en nada, estos no pueden salir de la cama, porque tienen que creer que si ponen el pie no se va a hundir el piso, ¿no? Entonces, tú tienes creencias, ¿y qué haces? Vas al mundo y haces una pregunta, que la puedes hacer como científico, en un laboratorio, o simplemente... Sí. Y la naturaleza te da la respuesta. Y esta evidencia sirve para actualizar tus creencias. Hago esto, me funciona y ahora mi creencia va aquí. Vuelvo a hacer, ahora me sale mal, va para allá. Entonces, está muy bien tener creencias. Las creencias, de hecho, se van actualizando con tu contacto en el mundo. Sí, yo creo que la clave es no ser rígido con nada. Tampoco con tus creencias. Quiero decir, el poder actualizarlas, pero para eso necesitas tener... Lo mismo que hablábamos con los científicos, la humildad y la curiosidad. De decir, oye, esta creencia que tengo me sirve, me sigue sirviendo, claro. No, a lo mejor merece darle una vuelta, porque al final las creencias son relatos. Somos relatos. Son relatos que se enquistan. Claro, ¿Y cómo los desenquistamos, ¿no? Y cómo queremos también que sean deflexibles. Esto es un tema sofisticado que daría para hablar con un psicólogo, ¿no? Las creencias está bien que sean un poco testarudas. Porque si yo creo en el amor y tengo un desamor y ya no creo en el amor Claro. No, hombre, un poco calma, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchos autollamados escépticos, a priori, sus creencias para ciertos temas tienen una probabilidad de 0. Y técnicamente, en esta probabilidad bayesiana que se llama, no hay evidencia que pueda llegarte que pueda actualizar tu creencia porque tú crees que eso es imposible. Entonces, no hay lugar para aprender. No hay lugar para aprender. Claro. Nada de lo que te venga te va a hacer cambiar de opinión. Vale. Y eso es peligroso. Perdón, acabo de ver la hora y he flipado. Tendría... Sí. Sí. Que tú te tenías que ir. Corten. ¿Qué hora es? 4:30. 4:30. Es que llevamos aquí un rato. Vale, ¿puedo hacer una última? Sí, que yo perdona, es que me estaba con una cosa de trabajo. Tú me haces una pregunta. En TikTok. Tú me haces una pregunta. No, te juro que no, que me van a mandar un día. A lo mejor aparece un mensajero. No, última pregunta, pero porque ya, o sea, esto ya de verdad porque es que a mí me interesa mucho. Vamos a pseudofilosofar. Tomando la premisa, ¿vale? De que existe la reencarnación. Vamos a dar por buena
la premisa que yo también creo, como tú has dicho, el tema de venimos aquí a experimentar, bueno, a vivir la experiencia humana para aprender y tal y cual. Yo creo esto, ¿vale? Vamos a tomarlo por bueno. Sí, Esta sí, es la sí, dictadura yo que voy a empezaba así imponer, también. ¿vale? Entonces, Llámalo hipótesis, que es más bonito. Ah, venga, tu hipótesis. tu Mi hipótesis. hipótesis. Venimos aquí como almas, tal, nos encarnamos para aprender. Y bueno, yo sí creo que hay una reencarnación y que vas como aprendiendo, vas subiendo como de nivel. Pero bueno, me valdría aunque no hubiera reencarnación, ahora que lo estoy pensando, hacia dónde va la pregunta, quiero decir. Si venimos aquí a aprender de ese otro lugar, fantasía en el que estamos, a aprender la experiencia humana, la limitación, el tal, no sé qué, vale, genial. Claro, tú necesitas olvidar ese otro sitio. Y por eso cuando nos encarnamos aquí, llegamos aquí, es como lo único que conocemos y no tenemos ningún recuerdo de ese lugar del que venimos maravilloso, de amor incondicional, ¿no? ¿Por qué? Entiendo que porque si no sería como hackear el juego. Si todos tuviéramos esa plena conciencia de no, chicos, no os preocupéis que esto es como una pantalla del videojuego y luego vuelves a la fuente de la luz y el amor. Hombre, te digo yo que estábamos de fiesta todo el día. Claro, entonces, ¿por qué hay tantos casos de ECMs donde les mandan de vuelta con el propósito de comunicar que esto existe? La respuesta es no lo sé. No, por eso he dicho, vamos a pseudo-filosofar. Un reel solo va a ser de Alex. No lo sé. Sí, hacerlo. No, pero que no lo sabemos, nadie lo sabe, pero quiero decir, por eso he dicho, vamos a Venga, vamos. pseudo-filosofar. O sea, varias cosas aquí. ¿por qué podría ser Varias esto? cosas. Una, claro, no vas a querer ver un partido de fútbol o jugarlo si ya sabes el resultado. O sea, me gusta lo que dices. Claro. Si ya lo sabes, ¿para qué lo juegas? Esta es mi parte escéptica. Esa Que una. digo, yo esto lo creo, pero luego lo pienso y digo, tío, ¿cuál es el sentido de que entonces? O otra, como no es ni corrección, es apunte, dices, no, se olvidan. Hay literatura científica de niños que recuerdan vidas anteriores. O sea, Sí. no te lo borran del todo. Si es que te has reencarnado, no te lo borran del todo, porque, de nuevo, hay casos investigados muy bien, en la Universidad de Virginia, lo he dicho muchas veces en otros lugares, también hay otros sitios, ¿no? Y fueron por todo el mundo, sobre todo en Asia, luego esto lo hizo Stevenson, Tucker lo hizo en Estados Unidos, en Wisconsin, no. Y vieron cómo algunos chavales recordaban muchos detalles. Ahora no hay tiempo de contarlos, porque si queréis vamos un poco justos, pero eso se ha hecho y los niños empiezan a contarlo a partir de los 2 años, que es cuando ya pueden contarlo, porque antes no, pueden hablar, y 4, 5, 6 se olvida. O sea que si hay algo que se traspasa, aún hay un poquito de recuerdo que luego se olvida. Esto es interesante también. Luego, cómo se conecta el tema de la reencarnación, que habría que ir con cuidado y llamarle reencarnación, porque niños que recuerdan vidas anteriores puede ser porque algo de ese niño era la otra persona y se ha reencarnado, o puede ser porque lo recuerdan, ves a saber por qué mecanismo, ¿no? O sea que también hay que ser, si se quiere ser fino, una cosa es acordarse de una vida pasada, incluso en una regresión que decías antes, y otra cosa es que si tú te acuerdas, incluso la estás viendo en primera persona, pues igual no eras Cleopatra, querida, lo siento, ¿no? Ves a saber, ¿no? Pasa que aquí este es el problema, ¿no? Que te vas de pseudociencia a todo vale, ¿no? Y como me han dicho en la regresión 4 que era Cleopatra, voy por ahí contándole a mis amigas que es que yo era divina de la muerte, ¿no? Cuidado, ¿no? La gente que vuelve o que hemos vuelto porque hemos pedido volver o que se nos ha dicho, pues una manera pseudo especulativa de decirlo es pues porque tú aún no has cumplido el propósito que habías venido a desarrollar o a aprender aquí. Y pues hay un error en Matrix, casi te mueres y te dicen, no, espérate, que es que tú te sientas en el banquillo y dices, no te sientes, que aún quedan 15 minutos de juego, tú tienes que seguir jugando, ¿no? Y luego hay cosas que van a escapar siempre, igual es una buena manera de ir cerrando, aunque puedo llegar un poquito tarde, ¿eh? No. Está bien también. Hablo mucho del misterio aquí, pero no del misterio entendido como el misterio amarillista, el misterio poético de que la realidad nos supera. Yo digo que el mundo no es un gran sudoku, que si eres muy listo y te dan financiación, lo acabas. No, el mundo te supera, ¿no? Y entonces esa humildad es un poquito, no sé si es religiosa, pero es un poquito trascendente, ¿no? Y entonces hay cosas que no vamos a saber. Pero es que ya no con la ciencia llega hasta donde llega, esta es otra. Si te pasas eres cientificista, que te crees que todo, la ciencia nunca va a explicar, creo yo, qué es el amor o lo que sientes en un poema. Sí, Habrá porque preguntas tiene un lenguaje diferente que sirve para lo que sirve y que también es limitado. y no sabremos. Habrá cosas que no vamos a saber.
Y ya está. Y como digo a veces, los que no estén de acuerdo conmigo, pues que esperen a morirse y cuando les toque, a ver si ven el túnel y todo eso y a ver si se sienten ahí de maravilla. Y si no, pues cuánto lo siento. Es decir, también hay un momento Hombre, yo donde... prefiero vivir sabiendo tu versión, la verdad. Sí, yo creo que desde luego ayuda, da más paz al menos. Da paz. Bueno, mira, otra cosita que me salió en el podcast de Uri Sabat, así un poco enfadado, y me ha gustado cuando me salió, ¿no? Claro, me dijo él, haciendo de abogado del diablo, muy lícitamente, oye, Alex, pero con este mensaje de desinformación, no me dijo eso, ¿no? Tuyo, ¿no estás dando falsas esperanzas a la gente? Un poco lo que acabáis de decir. Oye, pues habiendo escuchado iglesia, esto... ¿qué más la da? iglesia que lleva haciendo entonces Bueno, sobre todo toda que la más vida. da es que si luego es mentira y resulta que te mueres y no hay nada, pues Pero- al menos has vivido tu vida mucho más. Bueno, esto es un abordaje muy pragmático Claro. que se puede hacer serio, ¿no? Sí. Creo que se llama también el no sé qué de Pascal, ¿no? Que él dijo, bueno, si no lo sé, pues ante la duda escojo que hay algo y si vivo mejor. Pero aparte de la iglesia, yo le respondí, bueno, quizá yo doy falsas esperanzas, que no es mi objetivo, porque yo no vengo aquí a vender falsas esperanzas, pero digo, en nombre de esta ciencia que hay que dejar atrás, porque no es ciencia, es mala ciencia, se han dado muchas desesperanzas. Entonces, Claro. ostras, no queremos dar esperanzas, aunque no estaría mal darlas, Sí, pero porque lo que no tampoco queremos haces es dar daño. falsas desesperanzas. Y decirle que como la ciencia construye aviones y neveras, sabemos que al morir no hay nada más. Es que hay un Pero a salto ver, aquí, es que- tío. Pero es que la Hay un salto esperanza cuántico. en este caso es bonita, porque si luego Además- al final, ok, estabas equivocado, no hay nada al otro lado, tampoco te puedes enfadar. Además- o sea, no, ya no vas estaría. a tener percepción de ti Pero mismo, has ni de vivido, tu enfado. has vivido el camino con más paz. Bueno, yo creo que resumen, mira, científicos, si no lo sabéis, decir no lo sabemos y ya está. y no Como pasa hace nada. Alex. Y como hace Alex, dice, no lo sé. Pues oye, no pasa nada, os lo perdonamos. Bueno, ¿quieres añadir algo más, Alex? Gracias por este espacio y... Jo, por favor, Ha sido gracias a muy ti. guay. Que, bueno, ya sabéis, regalo de... Bueno, para De cuando Navidad. esto salga ya, ya Ah, la es Navidad... verdad. En la cuesta de enero, terrible, en la cuesta de enero no saquéis el Bueno. podcast. No sé si saldrá antes de Ah, Reyes. lo mejor Igual es- antes de ¿qué día Reyes sí tiene que salir? No No, me no me acuerdo. acuerdo. Mira, Bueno. no hace falta que lo compréis. Preguntarle a vuestra abuela. No le preguntéis al experto. Mira, con esto a veces acabo, porque yo también tengo mi performance, con esto a veces acabo el show. No le preguntes al experto, porque tendemos a ser muy pedantes y sumamente ignorantes. Pregúntale a tu abuela, a tu tía. Ellas eso lo saben. Claro, hija mía, esto toda la vida se ha llamado así. Claro, ¿qué tal? Así que, y ahí podéis descubrir algo que es muy cariñoso y empodera un montón. Que es que el saber es algo también muy democrático, porque lo de los expertos sale muy caro. Como te fíes del experto... Y ya dirán, esto es anticientífico. No, pero y lo hemos visto recientemente. Quien quiera leer, que lo lea. Como te fíes del experto oficial, te pueden meter unos golacos. Ya. Entonces, pregúntale a tu abuela. Bueno, y no es ni a favor ni en contra, pero que hay otro tipo de conocimiento que también está basado en la vivencia y en la experiencia y no hay que denostarlo. No es el Claro. mismo que el científico académico, no, es otro tipo, pero también está muy Pero bien. la experiencia Hombre, la está. gente del campo que coge y dice, el del tiempo ha dicho que llueve, y hace, no. No llueve. Como Bueno, decía ya aquel, ves. abre la ventana y sal, ¿no? La predicción es abre la ventana y mira a ver qué hay. Las Bueno, enfermeras pero saben que- un montón también. A veces el cirujano. Todo esto de las ECMs empezó porque, como cuento yo también a manera resumida, es que los cirujanos descubrieron que tenían 2 orejas y una boca, ¿no? Y entonces callaron un poco y escucharon lo que sus pacientes, y al escuchar prestaron más atención, y al prestar más atención escucharon más, y la bola se hizo grande. Pero los que saben, y digo las porque son nuevamente mujeres, son las enfermeras. Entonces, Sí. consejo, si no quieres comprarte el libro, pregúntale a tu abuela o a alguna enfermera y ellas saben realmente lo que está sucediendo. Oye, Qué pues guay. qué guay. Mil gracias, Alex. De verdad, ha sido Gracias un por súper venir. placer charlar contigo. Estás invitado siempre que quieras. Cuando termines tu proyecto, cuando saques tu nuevo libro, cuando quieras. Aquí te esperamos. Aquí te esperamos. O al presidente. Ah, Presidente. Para hacer el debate, señor. A ver, presi. Viene y se sienta aquí. Y a charlar. Y a suscribirse. Esto está- es que nos tenemos que Es acordar que estamos de estas cosas porque empezando a no hacer sé- las cosas. Darle que a la, hay que hacer. darle a la campanita. Suscríbete, campanita. todas las cosas. Y que Dale a like. comparte. Bueno, compartir es vivir. Que muchas gracias por escucharnos, por vernos y que hasta el próximo. Y que besito en la frente, como siempre. Adiós. Ya, sí que bueno, como- Este podcast ha sido posible gracias a la producción de José Lucena, la dirección de fotografía de Lucía Muriel, el diseño gráfico de Carlos López y la locución de Nuria Escudero.
Melón Imposible, con Clara Lago y Elena Martínez Santos.